establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres Tú eres Vamos, te bendecimos, Señor, te bendecimos en esta tarde. Venimos a adorarte, Señor, venimos a bendecirte, a entregar, Señor, nuestras vidas ante ti. Señor, porque tú nos has enviado, Señor, a descansar en este día. Señor, este día lo guardamos porque tú lo pusiste para nosotros. Señor, bendice nuestra vida, Señor. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. La llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que recuerdes de amar, de temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, hacedor de los cielos y de la tierra, quien nos ha llamado y nos ha encomendado
a reunirnos cada Shabbat, cada séptimo día, para santificarlo y convocar asamblea. Y hoy aquí estamos, Padre, delante de ti, según tú nos has encomendado, agradecidos de que has enviado a Yeshua, nuestro Mesías, para que nosotros, los que estamos en las naciones, pudiéramos regresar hacia ti y pudiéramos ser parte de este convenio, Padre, el cual estamos regocijados y nos deleitamos en él. Lo hemos abrazado, Padre, pues reconocemos que no hay otro Elohim sino solo tú, Padre. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder conocerte y entenderte, Padre. Quisiéramos saber más, quisiéramos conocerte aún más, Padre, para vivir conforme a tus decretos y no apartarnos jamás de ellos. Te pedimos, Padre Santo, por Jerusalén, la ciudad santa donde pusiste tu nombre, Padre, sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Padre, no queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia, Señor, y mires las familias, Padre, que en estos días perdieron a sus hijos, Señor, en este vil ataque y despreciable ataque por esos terroristas, mi Rey. Te pedimos, Padre Santo, que traigas consuelo y alivio para esas familias, Padre, y que de la misma manera, Señor, tengas misericordia de aquellos que te odian, Padre, aquellos que odian a nuestra ciudad, a nosotros, Padre. Por favor, ten misericordia. Guárdanos a nosotros como la niña de tus ojos y que no nos inmutemos delante de sus maldiciones, Padre, sino que estemos firmes, creyendo y confiando que tú eres nuestro guardador, nuestro protector y nuestro proveedor, Padre, y que sirviéndote nada nos faltará. Envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, para que Jerusalén sea la ciudad santa como tú lo estableciste, que tu justicia salga desde ahí para todas las naciones y que nosotros, los que estamos lejos, podamos tener tu justicia, tu paz, Padre, que podamos subir a adorarte, Señor, a la ciudad santa, que sea pronto, mi Rey, que sea en nuestros días. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom a la casa de Israel. Bienvenidos a la casa, bienvenidos al Shabbat, a regocijarte con nosotros. Espero que adoren y bendigan al Padre Celestial con alegría. Todo el mundo, vamos. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh,
Lo invito a cantar, a bailar, exprese corporalmente su amor al Padre, ¿no? Amén. Aleluya. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Canta y danza, oh Israel, la ira, la. Sion alaba que viene el rey, la ira, la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Alza tus ojos, oh Israel, la ira, la. Cerca estás de tu redención, la ira, la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Las naciones congréguense, la ira, la. Griten cuando suene el shofar, la ira, la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Unidos esperan por él. Suena el shofar. Días son estos de Elías, declara palabra de Dios, y días también de Moisés su siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia o dolor, aún se oyen los que en el desierto claman, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién.
Son días que traen gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verán. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Vamos a esas palmitas bien fuerte, pueblo. Como ya bueno hay otro, dice. Como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno Eso es, hay vamos. otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya Vamos, que se oiga bueno tu hay voz, dice. otro, Como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno. Más duro, vamos. Como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, que se oiga, vamos. como ya bueno hay otro, como Una ya vez más bueno dice. hay otro. Como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de Como ya bueno hay otro, 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 como ya bueno hay otro. Vamos. Como ya bueno hay otro, como que se oiga tu voz, vamos, díselo. Como ya bueno hay otro, como ya bueno hay otro. como ya. Eso.
Que se oiga como una alabanza. Como Yahweh no hay otro. Como Yahweh no hay otro. Como Yahweh. Eso es bien duro, vamos. Como Yahweh no hay otro. 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 La siguiente alabanza que vamos a entonar, cuando la escuché, y creo que ya muchos a lo mejor la han escuchado, es una alabanza que en realidad que a mí me llega mucho porque la decimos aquí en la iglesia muchas veces la hemos dicho, los chicos la dicen, pero cuando la escuché cantada, la verdad que como un significado aún más grande de esta bendición que siempre nosotros recibimos. Y quiero que le ponga atención a la letra y que cuando usted la diga pensando en su hermano, en el que está al lado, en el que no está. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada
y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Elohim por muro y antemuro. Abrí las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Él, en el Señor, está la fortaleza de los siglos. Shabbat Shalom, bendito sea el Eterno. Dale al Señor ahí esos últimos segundos de tu mejor exaltación, de un corazón agradecido en esta hora. Padre, te agradecemos, te damos gloria, honra, alabanza. Gracias, Eterno, pues esta bendición, Señor, tú te acordaste de nosotros cuando le dijiste que así han de bendecir Aarón a los hijos de Israel. Gracias porque te acordaste de tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos tener esperanza de vida eterna a través de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias porque has prometido, conforme a tu palabra, que si nos tornamos de nuestros malos caminos, si volvemos a ti en arrepentimiento, tú tendrás misericordia hasta 1000 generaciones. Gracias, Señor, pues tu palabra hoy, Señor, se hace vida ante nuestros ojos. Hoy podemos leer y podemos mirar y tener esperanza de que tú tendrás misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. En esta tarde elevamos un clamor a ti, Señor, y presentamos una vez más nuestra generación. Señor, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, mi Rey, las madres, los padres que estamos en plena crianza. Oh Padre Santo, te damos gracias, porque si nos has permitido tener vida para este tiempo, es porque fuimos escogidos con este propósito, es porque tú nos has capacitado para poder levantar hombres y mujeres llenos del poder de tu palabra, llenos del conocimiento de tu palabra, llenos del poder del Ruach, el Santo Espíritu, quien los guiará siempre a toda la verdad. Tú eres bueno, tu palabra dice que tú eres el Rey que salvas, el Rey que ayuda y el Rey que defiende. Tú, Señor, que traes la salvación a los hijos de tus hijos en honor y virtud de tu nombre, con gran amor. Mi Rey, mi Señor, tú que haces florecer la vida, tú que haces florecer la salvación. Amo de hechos poderosos, ¿quién se asemeja a ti? ¿Quién es tan grande y sublime como tú? ¿Quién es como tú que tiene misericordia de nosotros? Que te acuerdas que somos polvo y en tu bondad extiendes tu mano sobre nuestras vidas. ¿Quién es como tú, hacedor de maravillas? Tu palabra dice que no conozco otro fuerte sino tú, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, 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 porque hiciste un camino a través de Yeshua. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Reconocemos que solamente a través de Él podemos llegar a ti, y en humildad nos presentamos en este Shabbat, dándote gloria, honra, alabanza y exaltación, dándote a ti, Señor, el primado en nuestra vida, reconociendo que tú eres soberano del universo, reconociendo que Yeshua está sentado a tu diestra, esperando la orden, pero mientras viene y reina desde Sión, hay un pueblo que tú estás trayendo de los 4 confines de la tierra. Estás levantando a un pueblo, Señor, que está buscándote en espíritu y en verdad. Hoy te adoramos, hoy abrimos nuestros labios porque escrito está: mi boca publicará tu alabanza. Abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza, porque escrito está que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean siempre aceptables y agradables delante de ti. Oh Padre Santo, que cuando tú nos mires realmente podamos hallar gracia delante de tus ojos y provoquemos un brillo en tu mirada. Provoquemos, Padre Santo, que extiendas tu mano, que envíes, Señor amado, tus ángeles del norte, del sur, del este, del oeste, que traiga respuesta al que está buscando, Señor, un clamor profundo, el que está clamando diciéndote te necesito, el que está clamando de su corazón diciendo: Padre, te entrego mi familia, te entrego mi esposo, te entrego mi esposa, entrego mis hijos, entrego el negocio, entrego las finanzas, entrego mi vida. Haz conmigo tu perfecta voluntad. Envía, Señor, pronto envía respuesta
respuesta a tu pueblo. Trae salud, sanidad, shalom sobre todas las cosas. Que en medio de la tempestad podamos ver a Mesías dando la palabra para que cese la tempestad. Te bendecimos en este Shabbat, Señor. Y verdaderamente estamos agradecidos porque una vez más soplaste aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Gracias por las personas que han llegado hasta este lugar. Gracias por los que están conectados a través de las redes sociales. Gracias, Eterno, por este lugar. Gracias porque nos has permitido un lugar en el cual podemos congregarnos. Y como tú estableciste, en 6 días hiciste todas las cosas. Mas el séptimo día descansaste a disfrutar de tu creación. Y santificaste el séptimo día, lo separaste. Y así nos has encomendado a hacer congregación y separarnos exclusivamente para ti. Haz tu perfecta voluntad, te ruego, mi Rey, en cada familia, en cada corazón, en cada persona, Señor, que está al alcance de nuestra voz. Obra como solo tú sabes hacerlo, y nosotros te daremos a ti siempre la gloria, la honra y toda la gratitud, porque reconocemos, Padre, que sin ti verdaderamente nada podemos hacer. Te damos gracias en este Shabbat, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. ¿Lo creen conmigo? Hemos tenido un hermoso momento de oración, bien especial. Yo no sé usted, pero yo sentía la presencia del Señor, sentía que estaba esa bendición. Es una bendición cortita, pero tan especial. Y cuando dice que a tu familia y a tus generaciones y a tus generaciones y a tus miles de generaciones, es una bendición grande. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la ofrenda. ¿Amén? Mira cuán bueno y delicioso es los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. En unidad. La, 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 la. Unidad. En unidad. La, 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 la. La, 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 la. La 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 la. La, 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 la. La, 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 la. mira Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a ponernos en pie una vez más. Vamos a orar por estos tiempos y las ofrendas que el Eterno nos ha permitido tener. Amantísimo Padre Celestial, bendito eres tú, soberano del universo. Gracias, mi Dios, por la bendición que nos diste esta semana, por la bendición que nos diste el mes pasado y lo que sigues derramando en nuestros hogares. Te pedimos, mi Rey amado, que las finanzas, Señor, tú las multipliques para poder seguir ayudando tanto en esta congregación, mi Rey, como a otras personas de necesidad alrededor nuestro. Gracias te damos, mi Rey, porque nos haces sensible a la necesidad para ayudar al huérfano, al extranjero y a la viuda, Señor. Te pedimos, mi Rey amado, que sigamos, Señor, alcanzando, Elohim, vidas a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que has puesto en esta casa para poder alcanzar, Señor, mi Dios, a sinnúmero de personas, Señor, que aún necesitan escuchar tu Torah. Te pedimos, mi Rey amado, que las ventanas de los cielos, Señor, se abran para bendición, mi Rey amado, y poder, Señor, seguir alcanzando personas alrededor nuestro. Damos gracias, damos honra, damos gloria a ti, porque solo tú lo mereces, y te damos de lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén.
Shabbat Shalom. Vamos a bendecir a la próxima generación y las generaciones que vienen. Les voy a pedir, por favor, se pongan de pie para bendecir a estos niños, estos jóvenes. Pero antes, ellos van a decir el Shema. 1, 2, and 3. Amén. Por favor, les extienda sus manos para los jóvenes. Elohim, te damos gracias, Padre, por el privilegio de estar en este tiempo, este espacio sagrado, el cual tú nos has brindado, mi Rey. Te presentamos a nuestros hijos, a estos jóvenes, a esta generación y las generaciones que vienen, mi Rey. Te pedimos que tú los guardes, mi Rey, los protejas en todo momento. Les des salud, gozo, mi Rey, ciencia, mi Rey. Que les des la fuerza necesaria para poder honrarte y representarte. Le des la sabiduría y la inteligencia para poder discernir, mi Rey, entre lo santo y lo profano, mi Rey, entre lo justo y lo injusto, mi Rey. Que los padres, los maestros, cada persona que esté en su camino, que le pueda enseñar y dirigir, mi Rey, que tu Espíritu sea el que le hable y le guíe, mi Rey, en todo momento. Te pido que los guardes donde quiera que estén, de cualquier hombre malo, mujer mala, y mi Rey, que tu mano no sea parte de ellos. Te damos gracias por el privilegio de estos jóvenes y estos niños, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Vayan por ahí en orden, caminando, generación victoriosa que se levanta. ¿Alguien dijo amén? ¿Verdad que sí? Generación victoriosa que va levantándose. Mientras yo no tenía hijos, no le prestaba atención a esas cosas, hasta que me tocó. Y ahora, por aquí los padres presentes me escucharon y dijeron amén. Generación victoriosa que se va levantando. Le damos la bienvenida una vez más a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Gracias por una vez más ser parte de otro servicio, otro día más aquí en Casa de Israel Yará desde Davenport, Florida. Y en esta tarde nos visita Pedro y Carmen desde Ocoee. ¿Está por ahí? Un aplauso. Tuvimos la oportunidad de hablar y le digo, ¿cómo supo de nosotros? Me dice, bueno, estuve buscando por el internet. Pero para serle honesto, usted es la primera persona, la única que me contesta los números de teléfono que he llamado. Y yo le digo, bueno, Baruch Hashem, me dice, ¿están congregándose? Sí. ¿Reciben visita? Claro que sí. Así que muchas gracias por visitarnos, usted y su esposa. Esperamos que sea de bendición. Y siempre les digo a todo el que nos visita igual, si de repente ve algo que no le dé tanta bendición, pues ya tiene una razón por la cual dar rodillas y orar para que el Señor siga trabajando con nosotros. Es la forma más fácil, ¿verdad? Siempre digo, donde quiera que entramos y pensamos que existe tal cosa como no, la perfección, al momento que entramos nosotros se acabó. Porque cada uno de nosotros tenemos mucho, somos una obra en progreso. Por eso es que decimos que estamos en la mesa del alfarero. No es excusa para seguir haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer. Claro que no. Pero es una buena razón para estar conscientes de no ser tan duros con nosotros mismos cuando todavía no hemos alcanzado algunas cosas. Importante es reconocer que estamos en la mesa del alfarero. Mientras estemos en la mesa tenemos esperanza, porque el Padre, ¿qué hace? Nos rompe, pero nos vuelve a formar, nos vuelve a dar forma. Yo no sé ustedes, pero me lleva en la mesa del alfarero bastante y me sigue llevando allí a emergencia y luego a sala de cirugías donde solamente está Él conmigo y sigue trabajando conmigo. Así es que sigamos orando los unos por los otros. Recuerden que los miércoles seguimos con nuestro servicio de oración. Por las pasadas 2 semanas no hemos podido, mi esposo ni yo, estar, pero sí nuestra hermana Silkia ha hecho el servicio, Baruch Hashem, que hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Dale un aplauso que podemos delegar. Hemos estado trabajando fuertemente acá en la congregación durante toda la semana. Usted tal vez no lo ve porque no es aquí adentro, es allá afuera, es ese trailer que está allá afuera, que finalmente le vamos a dar un excelente uso,
Parte de ese trailer va a ser para poder almacenar cosas y poder organizar mejor las facilidades aquí adentro. Y otra parte va a ser para esa gente que usted no ve, pero los que nos ven por las redes que dicen, se escucha muy bajito, de repente no se escucha muy feo, se escucha muy lindo. Hay un equipo de trabajo que detrás de ahí, de estas paredes, está trabajando Shabbat tras Shabbat. Y a veces se hace difícil poder darle el mejor servicio por todos los ruidos que nos rodean. Por lo tanto, allí en ese trailer se está preparando un espacio con acústico para que el equipo de trabajo pueda hacer mejor trabajo para nosotros y para los que nos están viendo. Le damos las gracias a don Otto, que también ha venido y ha puesto su talento en hacer divisiones dentro de ese trailer con la madera, los muchachos, los jóvenes que han venido, han puesto alfombra y etcétera, etcétera. Así es que por esa razón no pudimos estar los pasados 2 miércoles porque hemos estado trabajando aquí literal de sol a sol. Mi esposo trabaja hasta lo más tarde que puede. Pero hay varios anuncios que quiero compartir con ustedes para el mes de abril, ¿ok? Recuerde, si usted quiere mantenerse en contacto con Casa Israel Yará, baje la aplicación, está tanto para Androids como para iPhones, Apple o Google, y allí puede mantenerse informado. Vamos a estar actualizando el calendario a través de esa aplicación, así es que es más fácil ir a un lugar, todo el mundo recibe la información al mismo tiempo. Pero mientras tanto, yo les voy a acordar las actividades que tenemos en este mes. De hecho, feliz Año Nuevo, ¿verdad? Estamos comenzando el primer mes del año bíblico, y qué hermoso que justo cayó en Shabbat, ¿verdad? Muy hermoso. Pero este mes, en preparación a la Pascua, ya le hemos dicho que este año cada familia lo hace en su casa, con las personas que usted entiende que tiene que tener en esta cita divina, como lo es la Pascua. Pero como congregación tenemos un día de limpieza general antes de la Pascua. Limpieza general se refiere al nursery, allí donde se sientan los chicos que a veces comen un poquito, la cocina y los salones. Queremos asegurarnos que no haya absolutamente nada de levadura. Así es que ese día va a ser el domingo 10 de abril a las 9:30 de la mañana. De 9:30, miren, Linel llega aquí a las 9:15. Pero, yo sé que la mayoría va a llegar a las 10. Si yo les digo a las 10, llegan a las 10:30. Entonces la idea no es esa. Usted asegúrese de que no esté aquí más tarde de las 10 de la mañana. Mientras más temprano lleguemos, más temprano nos podemos ir. Si usted no puede venir, no hay problema, pero agradeceríamos todo el que pueda, porque mientras más manos, más rápido podemos limpiar y asegurarnos de sacar toda levadura de las facilidades, porque luego de la Pascua comenzamos, ¿qué? Panes sin levadura. Así es que el 10 de abril es un domingo, aquí vamos a estar en la mañana. El 15 de abril se celebra la Pascua, ya estamos a menos de 2 semanas, ¿verdad? En 2 semanas, cada cual en su hogar. El 16, recuerde que es un Shabbat igual porque es el sábado, y vamos a estar acá. Ese día, como nosotros estamos aquí, cuando cae el sol, justamente cae primicias. Así es que el 16 de abril, al caer el sol, hacemos los primeros frutos, ¿verdad? Vamos a estar aquí, primeros frutos, y este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener un oneg precisamente en panes sin levadura. ¿Saben qué va a ser? No, claro que no, ni idea. Va a ser matzo, pizza y ensaladas. Matzo, pizza, oneg y ensaladas. Para más detalles, Marcela y Mariano hacen la manita por allí. Dudo que alguien no los conozca a estas alturas, pero ellos están a cargo de organizar ese día. Así es que el 16 de abril, juntos como congregación, vamos a estar aquí. Justamente al caer el sol, comenzamos primicias, primeros frutos, y hacemos un oneg de matzo pizza. Si usted no ha comido eso, prepárese que es muy rico. Este año, por primera vez, vamos a congregarnos en el cierre de panes sin levadura, que cae un viernes. Atención, Shabbat tras Shabbat. ¿Pueden decirlo conmigo? Shabbat tras Shabbat. Quiere decir que el jueves, al caer el sol, comienza el Shabbat del último día de panes sin levaduras, que es el viernes 22 de abril. Ese día es un Shabbatón. Si usted ya lo cogió libre de su trabajo, sepa que vamos a estar aquí a las 3:30 de la tarde como congregación. Es la primera vez que lo vamos a hacer como congregación. Nos vamos a reunir a las 3:30 de la tarde. Es un viernes, quiere decir que el Shabbat comenzó jueves en la noche. Ese viernes es un Shabbatón. Vamos a estar acá a las 3:30 de la tarde para cerrar
panes sin levadura y de paso recibimos el Shabbat. Quiere decir que traemos nuestras comidas a hacer un Shabbat congregacional, pero todavía no hay levadura. No vaya a traer comida. Exactamente. Y luego el sábado estamos aquí, como de costumbre nuestro servicio. Así es que esa semana, recuerde que tiene Shabbat y Shabbat. Shabbat viernes y Shabbat el sábado. ¿Me van siguiendo? Ok. Finalmente, el 30 de abril, que es el último Shabbat, volvemos a tener Oneg. Pero ya en esa ocasión no estamos en panes sin levadura, así es que igual se comunica con Marcela para que todos no traigamos lo mismo o no nos falte algo. Ese día es muy probable, tengo que confirmar, que va a haber nuestra segunda actividad de matrimonios. Así es que anote por ahí, el 30 de abril es Shabbat, sí, va a ser Oneg y va a ser probablemente, muy probable, la segunda actividad de matrimonio. ¿Lo puedes repetir conmigo? El 30 de abril, Oneg, segunda actividad de matrimonios. No lo diga con tristeza porque se pasa chévere. Así es que sé que fueron muchos anuncios, pero el mes de abril tenemos bastante actividad y eso es bueno porque no nos da tiempo de ocio. Y al no tener tiempo de ocio, ¿qué pasa? No nos metemos lío, como dice Evelyn, porque estamos ocupados en la viña del Señor, haciendo lo que nos toca hacer. Así es que no tengo más anuncios por el momento. Si mi esposo está listo, tiene ya el micrófono y todo, reciban a mi amado esposo con un fuerte aplauso. Shabbat Shalom. Gracias, mamá. Gracias. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos sean todos. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Eterno? Mariano está más feliz todavía. Está ahí, mira, con la banderita. Eso. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias. El doctor me dijo el apellido. Pedro y María. Perdona. Ya empecé. Pedro y Carmen, gracias por estar aquí, gracias por... Okay. Pues estamos en confianza entonces, qué bueno, gracias por venir, gracias a todos ustedes por escoger estar aquí con nosotros. Ricardo, ¿verdad? Gracias por... ¿Ricardo era el nombre tuyo? Sí. Pedro, ni una. Yo voy Vino de vuelta aquí y a todos los demás. Gracias, ¿sabe? Mi nombre es el pastor... el pastor Gabriel. Ay, Padre. Luis y Manuel, alias Ricardo. Bueno, gracias por estar todos aquí. Qué bueno. Shana Tová significa que tengas un buen año. ¿Ok? Ahora, no se confunda, ¿sabes? No piense que es que nosotros estamos en contra del judaísmo y que Rosh Hashanah en el mes 7 pues es del diablo, cosas así. Nosotros no pensamos así, creemos que también tradicionalmente, diga conmigo tradicionalmente, Rosh Hashanah en septiembre, ¿verdad? O septiembre, octubre, o para la fiesta de las trompetas, pues también es un comienzo o un terminal, el fin del año o la salida del año. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 23. Cuando en el libro de Éxodo habla acerca de las fiestas, en el verso 16 dice claramente que vas a celebrar esta fiesta a la salida del año. Pues no dice que es al comienzo del año, dice que es a la salida del año y etcétera, etcétera. Entonces, pues civilmente, diga conmigo, civilmente, es la salida del año o el fin del año civil, que es algo que se utiliza para hacer transacciones económicas, transacciones de terreno, etcétera, etcétera. Se lo voy a explicar ahora en un momentito. Para eso sirve Rosh Hashanah. Para los que seguimos la Torá, estrictamente la Torá, ¿verdad? Sabemos que hoy es el Rosh Hashanah, es el comienzo, el primer día del primer mes de todos los meses del año. So, hoy literalmente el Padre nos encomendó a decir Shana Tová, que tengas un lindo año, porque hoy comienza el año litúrgico, que quiere decir el año ritual o el año con que empezamos a sacar la cuenta para saber cuándo son las fiestas. Y creo que a nosotros nos interesa mucho saber cuándo celebrar la fiesta, ¿verdad que sí?
Porque, ok, en el año civil es tremendo porque por lo menos sabemos cuándo comienzan las transacciones económicas. Eso está bien. Pero mi transacción económica más grande la tengo con el Eterno porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es mi dueño y yo necesito saber cuándo es que Él me está citando para reunirme con Él. Eso es importante saber este día, ¿cierto? Ok. Y pastor, pero entonces los judíos están mal. No, civilmente ese es Rosh Hashanah y le voy a explicar por qué. Ok, le voy a explicar por qué eso se llama, ¿le gustaría saber eso? Porque si no, yo hablo de otra cosa. No, de verdad que quiero hablar de eso. Así que vaya conmigo al libro de Levíticos capítulo 25, si es tan amable. Levíticos capítulo 25, que es donde habla del año del jubileo. Diga conmigo, el año del jubileo. Usted debe estar feliz cuando llegue el año del jubileo. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando eso llegue, el día que el Mesías venga y nos diga, ahora es, todavía no, y empiece a decirnos cómo son las cosas, ahí arreglamos todo. Y entonces vamos a estar en Shalom. ¿Ok? Mire, le voy a mostrar, deja ver que no se ve llegó, ahí está, gracias a Sash, mi hijo Sash ahí, diligentemente ayudándome. Ok, capítulo 25 del libro de Levítico, ¿lo tiene ahí? Ok, viene el verso... el verso 8. Después contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. ¿Cuánto da 7 veces 7 años? ¿Cuánto es? 49. ¿Ok? So, el año del jubileo no es el año 49, es el año 50. Pero en el año 49, ¿verdad? Tú vas a contar 7 años. Y en el año 49 es durante Yom Kippur, ¿verdad? En el día 10 del mes 7, 10 días después de celebrar Rosh Hashanah, en el mes 7, el día 10, ese día se hace un pregono. Se pregona el año del jubileo. Pero ahí no comienza el año del jubileo. ¿Cuándo comienza? Diga, pastor, ¿cuándo comienza? Gracias por preguntar. En el próximo año, que ¿cuándo comienza el año? En el mes de Aviv. Ahí comienza el año número 50, ahí comienza el año del jubileo. So, tú proclamas en el año 49, en el mes 7, en Yom Kippur, proclama jubileo y el jubileo comienza el año 50. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Pregunta. Gracias. Pedro, aquí es más o menos dinámico, tú sabes. No, relax, tranquilo, que todo va a estar bien. Si yo enseño algo, yo se lo he dicho a ustedes, si yo enseño algo que no está aquí, entonces usted haga así, tengo que hablar con el pastor. ¿Ah? Usted levante la ceja rápido, eso está sospechoso. Sospeche siempre de mí, ¿ok? Siempre, de todos los maestros. Usted no se deje llevar por un maestro, ay sí, lo que dijo fulano es verdad. No, usted vaya y verifique. Valide la información, porque ese es el problema que tenemos. 60,000 denominaciones y en las raíces hebreas estamos tan divididos porque nadie valida, no quieren validar. Hay que validar la información. Mire, dice aquí, vamos a seguir leyendo para que lo vea. En el verso 10, santificaréis el año 50, cuentas 49, y el 50 lo santificas y pregonaréis en el país libertad para todos los habitantes. Este año os será año de jubileos. Volveréis cada uno a su posesión de la tierra y cada uno de vosotros volverá a su familia. El año 50, diga conmigo, el año 50 os será de jubileo. Verso 11, ¿lo están viendo ahí? ¿Cuándo es entonces el jubileo? ¿Cuándo se proclama? All right, ¿estamos claros? Ok, ahora vaya al verso 50. Dice, hará la cuenta con que el que lo compró, quiere decir, cuando tú compras en el año del jubileo, es que se devuelven todas las tierras a todo el mundo, ¿verdad? Usted lo va a poder leer ahí en ese capítulo. Si, por ejemplo, ahí está Lemuel, ¿verdad? Y Lemuel
yo estoy endeudado hasta, mire, entonces llegó el año del jubileo y yo empiezo a trabajar mi tierra en el año ¿cuál? 50. Yo llego a mi tierra y empiezo a celebrar, a recosechar de mi tierra, pero como yo soy un botarata, a los 4 o 5 años, a los 10 años, vamos a decir, a los 10 años estoy peladito y le debo una vela a cada santo. Entonces, ya viene Lemuel, ¿verdad? Y me dice, chacho, tú estás endeudadito hasta lo último. Yo te voy a comprar esa tierra. Yo le digo, está bien, cómprala. ¿Sabes cuál es la pregunta que él va a hacer? ¿Cuántos años quedan hasta el jubileo? Y yo le voy a decir, 40. Ok, pues yo te voy a pagar por 40 años del jubileo. Ok, pero ¿cómo se saca esa cuenta? Se saca de acuerdo a las cosechas. ¿Cuántas cosechas quedan desde aquí hasta el jubileo? No cuántos años, cuántas cosechas. ¿Cuándo comienza la cosecha en Israel? En la tierra del Eterno. Es en el mes de Aviv. La primera cosecha es de cebada. En el mes de Aviv, ¿verdad? Usted ve que cuando salimos del invierno, ya la cebada está sembrada. Cuando salimos del invierno, la gente va a ir a chequear la cebada. Si está abierto donde está la semilla, está abierto y está verde, está lista. Quiere decir que en 15 o 20 días ya puedes cosechar. En Aviv. Entonces, cuando se abre la hoja, se ve la semilla y la luna está nueva, ahora es el mes de Aviv y es el primer mes del primer día del primer mes del año. Allí, entonces ya yo estoy listo para cosechar. Esa es mi primera cosecha. Diga conmigo, mi primera cosecha. Dígalo otra vez, mi primera cosecha. ¿Cuándo es mi última cosecha? Entonces usted tiene 7 meses, comienza a contar desde ahí, cosecha la cebada a los 15, 20 días, después cosecha a los 3 meses, cosecha el trigo y después 3 meses más tarde usted empieza a cosechar los frutos. Y una vez usted termina de cosechar los frutos, ¿qué se cosecha en invierno? Diga conmigo, nada. ¿Qué se hace durante la fiesta de tabernáculos? Se cosecha todas las frutos, la vid, las uvas, todo lo que representa frutos y viñas, se recoge todo a la salida del año. ¿Por qué es la salida del año? Porque es la última cosecha del año. El año no se ha acabado, es el mes 7, pero ya se acabó lo civil. Quiere decir que esa es la última cosecha. Yo recojo la primera cosecha, ¿cuándo? En Aviv, y mi última cosecha en... Ok, ahora recojo mi última cosecha, pero ya se proclamó el año del jubileo. ¿Ve? El año se cuenta desde el Aviv hasta tabernáculo. ¿Por qué se cuenta así? Porque se cuenta por cosechas. Nosotros no contamos así porque nosotros no sembramos y vivimos de la tierra, ¿verdad que no? Nosotros vivimos de nuestro sueldito, de nuestro cheque. Nosotros somos esclavos, básicamente. Literalmente. De acuerdo a la Biblia, somos esclavos. Sí, somos servidores, servimos a una compañía por 40 años, nos enfermamos los próximos 15 y pensamos que nos retiramos. Creemos nosotros que nos retiramos. Pero trabajo. ¿Verdad, Betsy? 40 años trabajando ahí, fajándote, agradando a un jefe ahí que tiene la cara así de larga. Todo bueno, después que yo tenga mi chequecito, yo me quedo aquí a aguantar. Y entonces cuando llega la fecha de retirarte, ¡ay, qué bueno! Y te dan un bolígrafo, un bizcocho y un par de globos. Si ahorraste dinero, te puedes retirar. Si no, te vas a trabajar ¿a dónde? En la puerta de Walmart. Y entonces, bendito, es un trabajo digno para los que pueden, ¿verdad? Entonces, los próximos 15 años, lo único que haces es beber pastillas, quejarte de tus dolores y si acaso viajar un poquito. Hasta que te mueres. Somos esclavos. En el tiempo de la Biblia no era así. En el tiempo de la Biblia sembrábamos y paríamos hijos. Otra vez. Sembrábamos y paríamos hijos. ¿Por qué? Porque una vez a ti se te acaba la fuerza de salir a sembrar, ¿sabes quién te cuidaba, verdad? Los hijos, porque los hijos se dedicaban ¿a qué? Y a parir hijos. Eso era así. Entonces, ahora,
cada cosecha de años, de 7 meses, ese es el tiempo de cosecha. Eso es la ganancia de la tierra. Porque para que tú quieras un canto de tierra que no sirva de nada. Yo compro una tierra porque me produce ganancia, porque vivo de la tierra. Entonces, ahí viene Lemuel. Lemuel, ¿me vas a comprar la tierra? Sí, te voy a comprar la tierra. ¿Cuántas cosechas quedan hasta el año del jubileo? Y él viene y saca la cuenta y le quedan 40 cosechas. Ah, ok, pues te la vendo, David, y él me la compra. ¿Cuándo él toma posesión de esa tierra? En la primera cosecha. Eso quiere decir que si yo se la vendo en julio o en agosto, la tierra todavía es mía hasta que llegue la primera cosecha. Cuando llega la primera cosecha no es mía. ¿Es de quién? Porque él me pagó. ¿Están viendo ahora por qué razón el Rosh Hashanah tradicionalmente es en el mes 7? Porque es el final de las cosechas. Ahora, ¿cuándo comienza la cosecha en Aviv? Empieza el año. Y empieza a decir que tengas un año bueno. ¿Por qué? Porque tú quieres que el año prospere. Pero si tú estás en septiembre y tú dices Shana Tová, tú dices Shana Tová en septiembre, lo que viene es ¿qué? Invierno. ¿Eso qué es lo que tú quieres entonces? Agua. Porque como en invierno tú no siembras ni cosechas, tú lo que quieres es que llueva para preparar la tierra, de tal manera que puedas sembrarla y puedas tener tu cosecha cuando en Aviv, cuando comienza el año. ¿Ahora están viéndolo? ¿Me expliqué bien? ¿Yo dije algo en contra de la Torá? No. Ahora, en el judaísmo hay una tradición que se llama Rosh Hashanah. Y el judaísmo llama tradición la fiesta de las trompetas. Usted busca en la enciclopedia Jewish Encyclopedia, la enciclopedia judía que es del 1901. La enciclopedia judía del 1901 dice que el día de las trompetas se celebra tradicionalmente sonando las trompetas. Pero eso no es una tradición. Eso es un mandamiento. ¿Sabe usted, verdad? ¿Lo dice la escritura o no? En el mes 7, el día 1, harás un sonido de trompeta y te regocijarás y será un Shabbat. Pero en la enciclopedia dice que es Rosh Hashanah y es tradicionalmente el día de sonar las trompetas. Entonces nosotros tenemos que no rechazar las cosas, sino tomarlas con cuidado y aprender. Usted aprende. Pastor, pero entonces hoy es luna nueva, ¿verdad? Y también es Rosh Hashanah, el comienzo del año, y Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es la luna nueva, pero Rosh Chodesh lo que significa es el principio del mes. Rosh, la cabeza del mes. Ok, ¿y quién le dijo a usted que usted podía proclamar eso? No, yo no tengo autoridad de proclamarle a nadie. Yo le voy a enseñar a usted cómo se hacen las cosas. Pero yo no tengo autoridad para salir en Facebook, ¿verdad? El lugar, la plaza del mundo, y pararme ahí. Señores, por la autoridad que me ha conferido yo mismo, hoy es el día de las trompetas, hoy es el día de Rosh Hashanah. Señores, por favor, ustedes me hacen caso a mí porque yo soy el que sé. Yo no puedo hacer eso. ¿Quién es el que tiene la autoridad para proclamar el Rosh Chodesh o Rosh Hashanah o esas cosas? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Alguien me puede decir? El Sanedrín, ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. Ellos son los que tienen esa autoridad. Pero hoy en día no tenemos ese sistema de justicia. Hoy no existe el templo, no tenemos el sacerdote, no es sacerdocio, no tenemos a los levitas y al Sanedrín, que el Sanedrín no eran todos levitas. ¿Usted sabía eso? Estaba compuesto por 23 judíos, 23 israelitas y 23 levitas. Más entonces tenía el presidente del Sanedrín y tenía el sacerdote. Eran en un total de 51 personas, incluyendo el sacerdote, el sumo sacerdote. Eso no existe hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Porque eso no existe. Proclámelo usted. Y yo, mira, yo soy loco. Yo no me voy a meter en ese lío. Pero yo quiero que usted lo aprenda. Porque cuando Yeshua venga,
Él va a establecer el Sanedrín y se va a sentar en su trono y va a comentar a la gente, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Señor, ya hicimos la última cosecha y vamos a proclamar el año nuevo. Y él va a decir, what do you mean by that? Pero lo va a decir en hebreo, no sé cómo se dice en hebreo. No sé cómo se dice. Alec a lo mejor sabe cómo se dice. Pero ¿qué tú quieres decir con eso? Entonces, bueno, Señor, es que llevamos 2.500 años celebrando, 3.000 años celebrando Rosh Hashanah en septiembre. Y él le dice, no, mi hijo, si septiembre no es en Aviv. Ay, pues, ¿qué hacemos? Bueno, espera que venga Aviv, entonces proclama el nuevo año. Ok, Señor. Él es el Mesías, Él es el Rey de la tierra, Él es el que sabe, nosotros solamente aprendemos. Ahora, va a haber mucha gente que va a andar por ahí así como que, ¿y qué está pasando aquí? Pero Casa de Israel Yará no. Casa de Israel Yará va a ver la luna, va a decir, esa es la luna nueva. Cuando venga mi rey la va a proclamar. Va a decir, wow, estamos en el mes de Aviv, llegó, estamos listos para la fiesta. Cuando venga mi Mesías, Él va a anunciar la fiesta. Dentro de 15 días nos vamos a reunir con Él. Yo no sé cuándo es, pero cuando el Mesías venga, por ahora lo vamos a hacer como lo hacen los judíos. Porque eso fue lo que ellos hicieron la última vez que había un Sanedrín. Eso fue lo que hicieron. Pues vamos a hacerlo así por ahora. Pero no se olvide de la Torá. No se olvide que la Torá tiene la autoridad suprema sobre cualquier Sanedrín y sobre cualquier persona. Alguien que quiera ir en contra de la Torá, ni el Sanedrín puede ir en contra de la Torá. No hay autoridad sobre ellos, sobre la Torá. So, usted aprenda la Torá y cuando se establezca el Sanedrín, entonces usted escucha. Y usted va a escuchar a esa gente. ¿Y cómo es que usted va a hacer cuando ellos hablen? ¿Cómo es, Carlos? So, Casa de Israel Yará no va a ignorar estas cosas, ¿ok? ¿Está bien? No estoy tomándome ninguna autoridad, solamente estoy enseñando lo que dice la Torá. Muy bien. Hoy nos corresponde Tzaría, una porción bien interesante, bien interesante. ¿Cuántos de ustedes vieron el video de ayer? ¿Cuántos no lo vieron? ¿Cuántos tienen en computadora? Porque el resto y los otros más, teléfono, lo puede ver en cualquier lado. So, acuérdese primero de bajar la aplicación. Cuando usted baja la aplicación le aparece la notificación de que salió el video y entonces lo ve. La idea es que reciba la notificación es que lo vea. So, anoche nosotros explicaba yo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Explicábamos sobre la importancia y la responsabilidad de la mujer. De todos, pero sobre todo de la mujer. Y los que vieron el video saben que fue un poquito controversial cuando yo dije que la mujer anda con el caos adentro. Mira cómo se ríe Felicia, ¿eh? Ella sabe, ¿eh? Lo vio 2 veces. ¿Por qué el caos? Quiero aclarar ciertas cosas, porque después de que puse el video, después que yo hablé con mi esposa, ella no lo había visto, pero yo le expliqué a ella lo que yo estaba enseñando. Ella se alteró conmigo. Evelyn necesitamos una reunión de matrimonio. Eso tiene que ser rush, ya. Rush. Porque ella me oye decir que la mujer, ¿verdad?, carga el caos y produce orden. Entonces, eso le pareció extraño en este sentido. ¿Ah? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? La mujer carga el caos y produce orden. ¿Ok? Pero eso es un sistema, eso no es un proceso. Un sistema. Yo traté de explicarle a mi esposa hasta que las palabras, gracias al Padre, ¿verdad?, que nos ilumina, me llegaron. Pues yo le decía, no, es que el proceso, y no es el proceso, es el sistema. Eso son 2 cosas apartes. El Padre crea un sistema, ¿verdad? Y ese sistema funciona, para el Padre funciona, porque cuando Él crea el sistema, Él dijo que todo era, ¿verdad que sí? En Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2 dice que todo era bueno. Ahora mire qué interesante que en el capítulo 2 de Génesis, si son tan amables quieren ir conmigo, dice de la siguiente manera. Verso 5, verso 4.
4. Vamos a empezar desde el 4. Que hay muchos exégetas y muchos teólogos que dicen que esto no está en orden cronológico. Mi opinión es que sí está en orden cronológico, es cuestión de función. Yo siempre he enseñado Génesis desde el punto de vista de función. Cada cosa tiene una función. Eso es lo que hizo Génesis. Mira lo que dice el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, cuando Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos. Ya contó todo el origen. De repente dice lo siguiente: aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, ¿verdad? Porque Adonai no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre no para germinarla, ¿verdad que no? No para engendrarla, sino para cultivarla, ¿cierto? Ok, quiere decir que cuando el escritor del Génesis cuenta este evento, él sabe que en la tierra hay semilla, pero que esa semilla no ha germinado porque no hay quien la cuide, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? La semilla se dice será, en hebreo, será, con Z. La cera o la será. Pues la semilla está allí con todo el potencial de crear árboles y de crear todo lo que tenga que crear la semilla, que es, diga conmigo, bueno. Diga, es bueno. La semilla es buena. El árbol es bueno, ¿cierto? Porque Adonai lo creó así. Pero en esa semilla no hay orden, lo que hay es caos. ¿Por qué razón? Porque la semilla no es el fin. El fin de una semilla, ¿cuál es? El árbol. El árbol, ¿cierto? ¿Y del árbol qué? El fruto. ¿Y del fruto qué? El caos. La semilla. Pero ¿cómo vas a decir? Mira cómo me mira la maestra. ¿Cómo vas a decir que una semilla es caos? Es caos porque hay potencial, pero no está en completo orden. Hay potencial, pero no está en completo orden. Yeshua usó las siguientes palabras. Él dijo, si la semilla no cae en tierra, ¿y qué? Dígalo bien duro. Y muere. ¿Qué es la muerte si no es caos? Ve, la semilla no empieza a echar de una vez ahí ¡pum!, un árbol y con fruto, ¿verdad que no? Tiene que ¿qué? Morir. Tiene que podrirse, ¿verdad? Y después de ese proceso que es caótico, comienza el orden a germinar. ¿Verdad que sí? Empieza a gestarse la gestión. Eso es como una redundancia, ¿verdad? Como que empieza el proceso. Diga conmigo, el proceso. ¿Cuál es el proceso? Tengo la semilla, la coloco en la tierra, le echo agua, se calienta, porque tiene que calentarse, le da el sol y la semilla muere. Tan pronto la semilla muere, comienza a germinar y empieza a salir un brote, un vástago, una cosita. Eso se llama en hebreo, se llama netzer. Netzer. Sale el netzer. Y del netzer comienza el proceso que poco a poco empieza a absorber, a nutrirse. Diga conmigo, nutrirse. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora nutrirse, a crecer. Todavía está en caos. ¿Por qué razón? Porque no ha llegado a su potencial. Hay caos. Y entonces ese proceso, el árbol empieza a crecer y empieza a echar, de repente le llega el sol y el sol seca las hojas se caen, sigue creciendo, de repente se dormita por un tiempo y vuelve y se despierta. En invierno se duerme, en primavera se despierta nuevamente y cuando usted ve, empieza a romperse la célula y a romperse el cascarón que está alrededor del árbol y a abrirse. Por eso es que usted ve los árboles que tienen muchas... Fíjense en los árboles que tienen muchas vetas, está rompiéndose, hay un proceso, eso es un proceso, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta que llega al punto en que el árbol es grande, tiene ramas, tiene hojas, se le caen las hojas, pero él vuelve. A él no le importa porque las hojas son un adorno. Las hojas los hacen ver lindo.
Y las hojas lo que hacen es absorber, comer el CO2 del ambiente y lo convierten en oxígeno. Y entonces un día viene y sale una flor. Y de la flor se fecunda la flor con polen que las abejas traen. Imagínate una abeja volando con... Entonces llega el polen a la flor la agarra el polen y dice, ahora fue, vamos a empezar una nueva semilla. Y entonces empieza una nueva semilla, de la semilla sale la fruta, de la fruta se cubre con la pulpa, se llena de agua y de repente tienes un fruto. Y cuando ese fruto está listo, ahora ese fruto dentro tiene otra semilla que tiene el mismo potencial. Pero ese es orden. ¿Cuándo comienza el caos otra vez? Con la semilla. ¿Me expliqué bien? Se explicó bien, pero no entiendo nada. Ok, pues el sistema, diga conmigo, el sistema es perfecto. El sistema, el proceso es caótico. Porque el sistema está diseñado para que la semilla salga del árbol, caiga en la tierra, se muera, produzca un vástago, crezca el árbol y ponga el fruto. Ese es el sistema, esa es la forma en que Adonai creó, como hizo que las cosas funcionaran. Pero el proceso está debajo del sistema. El proceso es cuando se ejecuta la idea. El problema es ejecutar la idea. Cuando tú estás ejecutando la idea, cada vez tienes muchos error and trial. Eso es una expresión, ¿verdad? Y tú tienes que seguir tratando. Pero mientras vas tratando, vas mejorando, esa época, esa temporada es caótica. Porque no has llegado al orden. Entonces, tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres? Llegar al orden, ¿verdad? En el proceso hay rompimiento, en el proceso hay errores, en el proceso se cae, se frustra uno, en el proceso se bota sangre, en el proceso se enferma uno, hasta que llegas al otro lado finalmente. Y como dice Donoto, llego a los 70 años, por fin sé algo y me muero. Cuando finalmente tengo la respuesta de todo, tengo que morirme. Porque comienza de nuevo. Pues ya les expliqué, ahora... ¿Verdad? No, todavía. Pues sigue aprendiendo, nena, que no te preocupes. Ella dice, no me diga eso. Ahora bien, ahora yo les expliqué lo que es el sistema versus lo que es el proceso. El sistema es perfecto, el proceso es imperfecto. Porque si a mitad, si el árbol va creciendo y va como por aquí, y tú dices, ay, tan lindo, déjame sacarlo de aquí, lo voy a poner acá que me gusta más en la sala, y lo pone en la sala, hay el árbol de aguacate con sus hojas, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se muere? Porque interrumpimos no el sistema, el proceso. El sistema nadie lo puede interrumpir, el sistema va a seguir igual, porque ese árbol no terminó su proceso. El sistema se lo saca a ese árbol y se lo pones a otro. Y el sistema sigue siendo perfecto. Pero el proceso no. El proceso es caótico. Si interrumpimos el proceso, no llegamos al orden. La mujer es la única especie diseñada para ejecutar ese proceso con otra vida. La mujer, definición de mujer está bien clara, ¿verdad? No como la jueza esa que van a elegir ahora ¿verdad? No voy a hablar de eso, no se preocupe. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Sabe que todo es un chanchullo, pero vamos a dejarlo ahí. La mujer está definida por muchas razones, muchas cosas. El feminismo, la mujer es femenina, es más delicada, es más bonita, se arregla más que el hombre. Es más bonita, ¿no? Es más bonita, imagínate. Entonces, la mujer tiene muchas formas de definirla por muchas razones, pero lo que en realidad define a la mujer, lo que verdaderamente define a la mujer es su sistema reproductivo. Porque es la única que tú le puedes dar una semilla que significa caos y ella lo convierte en orden. Trata de hacer eso con un hombre. No sé en qué parte del hígado hay que meterlo.
no sé si en el páncreas, porque no hay ningún otro, no hay útero, no hay matriz, ¿verdad? No hay nada. ¿Qué? A la mujer. Presente. Pablo, levántate conmigo, por favor. Apóyame. Apóyame, Pablo. Acuérdate que tú eres, ¿verdad? El monaguillo aquí. Levanta. Aquí estamos. El sacristán. Nosotros cargamos el caos adentro, pero también tenemos el potencial del orden. ¿Por qué? Porque tenemos ambos. Dentro de nosotros están ambos, la mujer y el hombre. Nosotros somos los únicos que cargamos ambos. La mujer solamente es mujer y carga lo que el hombre le pone adentro. Sea hombre o sea mujer. ¿Te quedó eso? Sí, porque no digas eso, te estás echando tierra tú mismo. Somos caos nosotros más la semilla de hombre que tenemos adentro. ¿Se sabe? Ciertamente nosotros depositamos la semilla y entonces comienza el caos. Y del caos la mujer agarra eso y empieza poco a poco. ¿Saben lo que primero que pasa cuando se fecunda un óvulo? ¿Qué es lo primero que pasa? Se rompe la semilla, ¿cierto? No aparece una célula nueva, se divide la que está allí. Hay un rompimiento, después otro rompimiento, después otro rompimiento. Y cuando vienes a ver, empieza cada pieza a salir. Lo primero que se crea es el corazón. Y empieza a latir a los 18 días, ya el corazón empieza a latir. Eso que las feministas llaman esa masa de células, ¿verdad? Está en un proceso. El proceso es caótico, porque tú no puedes sacar eso de ahí y vive. Todavía no ha llegado a su potencial, pero el corazón está allí. Luego se crea ¿cómo se llama? La columna vertebral y el sistema nervioso empieza a expandirse. Y entonces empieza a haber rompimiento y el bebé empieza a sacar todas sus piezas hasta, ¿verdad?, que está formado completamente. Si usted lo saca a los 6 meses, él puede vivir, ¿verdad? Pero hay muchos bebés que no viven porque no está completo. Yo le contaba a mi esposa, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia. Los alvéolos de los pulmones, la punta del pulmón abajo, tienen una cosa que se llama los alvéolos. Y eso es lo último que se desarrolla en los pulmones del bebé. Si eso no se desarrolla, el bebé no puede respirar. A los 6 meses todavía el bebé no ha desarrollado los alvéolos. Algunos sí, algunos que no. Entonces hay que sacarlo y ponerlo en una incubadora y darle terapia y continuar el proceso fuera de la mujer. Pero el proceso no está terminado, por eso es que es caótico. Una vez llegamos a los 9 meses o una vez el bebé ya está completo, ahora ya se terminó el proceso y el sistema funcionó. Hubo vida. ¿Estamos bien hasta ahí? La mujer es la única que está diseñada para cargar esa semilla y desarrollar ese caos al punto de orden. ¿Ven la importancia de usted, mujer? Ahora, conforme a la porción, dice que una mujer que da a luz, y discúlpeme que no hice la oración para la porción. Vamos a hacer la oración, le voy a invitar a que se ponga de pie. Es que yo ¿sabe? Como dice, me voy en bolines. Tengo mucho que decir. Gracias por el honor y el respeto que le tienen a nuestro rey y a su Torá. Baru et Adonai Hameborah. Baru Adonai Hameborah Leolam Baed. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharabanu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Bendito es Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Jehová, el dador de la Torah y el dador del Espíritu de verdad, el cual nos ha sellado y nos revela las cosas ocultas que hay dentro de tu Torah para nuestro crecimiento, aquellas cosas que están diseñadas para nosotros. Adonai, hay secretos que son solo para ti.
y no estamos tras esos secretos. En realidad, lo que tendamos es poder conocerte y entenderte, y que al poner en práctica estos mandamientos seamos conocidos delante de ti. Gracias por Yeshua, nuestro Mesías, el cual abre la puerta y nos permite llegar hasta ti, y nos permite conocer este convenio, el cual tú has sellado con tu pueblo Israel, y que hoy nosotros, Padre, nos regocijamos en abrazar, nos deleitamos en guardar el Shabbat. Haznos, Señor, parte de tu pueblo, haznos parte de tu reino. Permítenos disfrutar de tu convenio, Padre, y que cuando tu reino venga, Padre, seamos contados entre los justos, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Muy bien, en la porción que se llama Tzariah, dice claramente lo siguiente. Vamos a ir rapidito allí, Levítico capítulo 12, si son tan amables. Dice que cuando una mujer conciba, o sea que reciba la semilla, el caos, y entonces le dé proceso, el proceso, la mujer concibe, tiene el proceso, y nace un niño varón, ¿verdad? Se considera impura durante 7 días. ¿Qué significa que está impura durante 7 días? Es como el mismo proceso del periodo, o nidá, lo que la mujer pasa por su periodo normal cada 7 meses. Cada mes, 7 días durante el mes, la mujer es impura. ¿Es pecadora la mujer? No, es simplemente que no está apropiada para ir al templo o para unirse con su marido. ¿Ok? Eso no la hace pecadora. Eso no quiere decir que se la llevó el diablo por 7 días y que la vuelve a traer. No es eso. Hay personas que se confunden y piensan que la Biblia es mala porque la mujer por 7 días la echan fuera de la ciudad y la tiran allá en una cueva hasta que pasen los días. No, eso es mentira, eso es embuste, eso es el diablo tratando de engañar y darle mal carácter a nuestro Elohim. Él está protegiendo a la mujer. No nos está protegiendo a nosotros. Está protegiendo a la mujer de que nadie la toque durante esos 7 días, porque usted puede consultar con Silkia, que conoce más esto. Ese periodo de 7 días es crítico para su recuperación. Hay rompimiento de tejido y cosas que pasan dentro de ella. Por lo tanto, el hombre no la puede tocar y a la misma vez no puede subir al templo. Ahora bien, cuando ella da luz, es el mismo proceso por 7 días. Una vez pasan los 7 días, entonces dice aquí, tiene 33 días. Vea primero, al 8º día, ¿verdad? El hijo que nació va a ser circuncidado, pero la mujer permanecerá 33 días, lo que dice, en la sangre de su purificación. Uno puede pensar que va a estar botando sangre por 30 días, pero usted sabe, las que han parido aquí, sabe que normalmente por 7 días es como si fuera un periodo y la mujer no va a seguir botando sangre. Lo que está haciendo es purificarse de su sangre. La sangre de su purificación es purificarse de su sangre, esos 30 días, 33 días. Entonces, ¿puede subir al templo? No. ¿Puede estar con su esposo? Sí. Porque son 7 días como los días de su purificación, 7 días. Y después de los 33, de los 7 días, pues a menos que siga sangrando. Si sigue sangrando son 7 días más. Y si sigue sangrando son 7 días más. Pero entonces sigue sangrando y es peligroso. ¿Qué está pasando? Está enferma, ¿entiendes? Entonces hay que cuidarla. ¿Estamos bien hasta ahí? En el caso de un varón, pues solamente 33 días. That's it. 40 con los 7 días, ¿verdad? Ahora, cuando nace una niña, ¿son cuántos? 14 días más 66 días de purificación de su sangre. ¿Por qué razón? Son 80 días en total. Porque, o sea, tiene 14 días que no puede tocar a su marido ni puede ir al templo, más tiene 44 días en que no puede ir al templo, pero sí puede tocar a su marido. 66 días, perdón. Otra vez. 14 días que no puede ni tocar a su marido ni ir al templo, y 66 días en que no puede ir al templo, pero sí puede. ¿No? Estoy tratando de keep it G, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? Si da luz, verso 5, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como el caso de su impureza, y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación o en la purificación de su sangre.
Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de un año para el holocausto. Una ofrenda de holocausto es un regalo, ¿ok? Es un regalo. Va a llevar una ofrenda de holocausto que es un regalo, porque nadie come de él. Un regalo para Adonai. Luego también tiene una paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Es la remisión por el pecado. El padre pide una paloma. Si no puede, trae 2 palomas. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ese, aunque no se consume porque es una paloma, es muy chiquito, pero este es un regalo, este es expiación. Holocausto, expiación. ¿Ok? ¿Será perdonada? No dice será perdonada, ¿verdad que no? Porque no ha cometido ningún pecado. Simplemente la remisión ahora la hace adecuada para ir al templo y para participar del servicio del templo. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta remisión o este proceso es un proceso de purificación ritual. Diga conmigo, purificación ritual. ¿Cuál es la otra purificación? Moral. La purificación moral tiene un peso más grande. ¿Por qué? Porque es un pecado moral que te hace ritualmente impuro. Pero tienes que pagar por las 2 cosas, por el pecado moral y por el pecado ritual. Por las 2 cosas tiene que haber remisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué razón en el caso de la mujer, en el caso de que da luz una niña, que fue lo que yo les expliqué ayer, es que la mujer es la única capaz de cargar ese caos para producir orden. Y cuando tiene otra mujer adentro, son 2 mujeres, 2 potencialmente, ¿cómo puedo decirlo? 2 personas con el potencial de producir vida. ¿Me estoy explicando bien? Como son 2 personas con el potencial de producir vida, el tiempo de purificación es más largo, es doble. ¿Está bien? Cuando es el varón, salir de esto rápido. Vamos a salir de esto rápido. Pero cuando es la mujer, toma más tiempo. Porque hay que cuidar ese potencial, hay que tomar tiempo. Cuando Elohim creó a la mujer, no la creó así como al hombre. A la mujer le hizo. ¿Por qué? Porque esta es la única capaz de crear orden del caos. Esta es la única capaz de, diga conmigo, nutrir. ¿Sabe que yo le enseñé la semana pasada? La mujer es la que nutre y no necesariamente es la que produce leche materna, sino la que cuida, protege, abraza. El calor de la mujer. ¿Dónde ponen el bebé cuando tan pronto nace? ¿Dónde lo ponen? En el pecho de la mujer. El bebé se siente en casa. Ese es el lugar. Por eso es que el nombre de la mujer es, en hebreo es Emma, o Emma, o Ima. Emma, ¿por qué? Porque es Aleph Mem. Aleph Mem. El Aleph, la letra Aleph, yo le he enseñado esto antes, pero tengo que hacerlo porque no se los puede olvidar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El Aleph, ahí está el Aleph. Vamos a limpiar otra vez. El Aleph, ¿verdad? Este no es. Es así, un toro. Y el Mem es así, es agua. Em es madre. En hebreo, en el hebreo normal, en el hebreo moderno, pues es así. No, así no es. Aleph, la Mem es así. Aleph Mem, no, así no es, es Beit. Es ay, se me olvidó. Es así, Mem. ¿Verdad? Algo así. Aleph Mem. La Mem es como un triángulo. Un triángulo. Así. Una chimeneita. ¿No es así? No la cierres. Espérate, sin cerrarla. Sin cerrarla. Ok, ya que yo me estoy acordando. Gracias, Marta. Mem. Y la chimeneita ahí arriba del techo. Al otro lado. Ay, Dios mío.
Bueno, Aleph Mem. Mira que le borré el Aleph al otro Yod. Sale que, paréntesis, el Aleph es una línea que conecta el cielo con la tierra y el Yod es una mano. So, hay un Yod hacia arriba y hay un Yod hacia abajo. Y en ¿cómo se dice? Los sabios dicen que el Yod que va hacia arriba es la mano de Dios y el Yod que va, el de arriba y abajo son dos manos tratando de unirse. La mano de Adonai con la mano del hombre. Muy lindo. Cierro paréntesis. Ok, Ima. Fuerte, esto significa fuerza y esto significa agua. Agua en movimiento. Agua fuerte. ¿Qué significa agua fuerte? ¿Un río caudaloso? No, este es el río caudaloso, el solo. Es pegamento. La pega. Es agua fuerte, es el agua que sostiene. ¿Por qué? Porque cuando la familia va a casa, ¿a quién van a ver? Vamos para casa de mami. Y cuando llegan a la casa, el papá que se fajó toda la vida enseñando a jugar béisbol al muchacho y le enseñó y le tiraba la bola y cogía la bola y se fajaba con el niño, por favor. Y cuando llega a las grandes ligas y le ponen una cara al muchacho, el muchacho dice, hi mom. ¿Verdad? ¿Cierto? Llega a las grandes ligas y ¿a quién saludan? A la mamá. Y el papá fue el que le enseñó a jugar. Bueno. En psicología, la ausencia de madre es miedo. Muy bien, esa es buena. Es decir, el agua fuerte, la madre es la que nutre, la que une la familia, donde tú corres y recibes el descanso. Cuando papi se pone serio, los niños corren donde mami. Normalmente, cuando la mami se pone seria, los niños no corren donde papi, se van más lejos. Se va más lejos porque si mami está seria, imagínate papi. Claro, cuando yo llego a casa y Benjamín sale corriendo, pega un grito, ¿verdad, Will? Tú lo viste ahorita cuando llegamos. ¡Papi! Corriendo a donde mí. Pero a la hora de la verdad, a la hora del té, por la noche, cuando vamos a dormir, mami, quédate aquí conmigo. No, tu papá se va a quedar. No. El otro día lo llevo a la escuela, ¿verdad? Y llego y me parqueo. Y cuando me parqueo, mami no me trajo a la escuela. No, yo te traje yo. Y me dice, it's more better when mommy bring me. Y yo lo miro, what do you mean by that? Yeah, with you, it's not more better. It's better. Me dice, better. Y yo, well, you have to deal with that. Me bajé, lo agarré por la mano y vamos. Pero que es better. So, la madre es la que une, la madre es la que nutre, la madre es la que está allí. El padre sale corriendo, se pone el cuchillo en la boca y trae la comida y la pone ahí. La mujer la cocina y le da al niño lo que le gusta y sabe cuando el niño se siente mal y sabe cuando el niño necesita esto o necesita lo otro. Pues, la madre es la que puede proteger y guardar el caos en la familia. Por eso es que la mujer es tan importante. En otras religiones, no voy a decir cuáles, pero en otras religiones la madre no tiene nada, la mujer no tiene ningún valor. La mujer es solo un animal para parir muchachos. Pero mi Adonai es justo. Y él crió un sistema justo y bueno para decirte, mujer, hoy que me escucha, tú eres tan importante que sin ti yo no estaría aquí. Ninguno de nosotros los caballeros estaríamos aquí si no hubiera sido por una madre que te parió. ¿Verdad? Primero, las damas no se dejen menospreciar por el caballero. Y segundo, caballero, honren a sus mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer. Honrar a nuestras mujeres. Esto es lo que nos enseña esta porción. Anoche lo que yo enseñé que parecía malo, al contrario, mírenlo desde el punto de vista que lo que usted hace no lo puede hacer un hombre. Ningún hombre, aunque la nación, aunque los presidentes, aunque la política quiere decir aunque el Disney quiera decir lo que quiera decir, no hay forma ni manera de sustituir a una mujer. No hay forma. You can name yourself whatever you want to name yourself. You will never, ever, ever be a woman. You're a man. That's it.
¿Y qué es lo que define la mujer? Ya está, puede dar a luz y que puede nutrir. De hecho, les cuento algo que es grotesco, pero se lo tengo que contar. Hace unos meses, hace casi un año atrás, salió un video no sé si en TikTok o en uno de esas plataformas de una pareja de, intercambiados. El hombre se hizo mujer, la mujer se hizo hombre. Entonces el hombre o la mujer se preñó uno al otro o a otra, cualquier cosa. Entonces cuando el hombre que dice que es hombre pero es mujer da a luz, la mujer que dice que es mujer pero es hombre trató de amamantar al niño. En video. Literalmente. Es grotesco lo que le estoy diciendo. Pero se lo digo para que usted sepa lo que ellos están tratando de hacer allá. Le puso, ay, qué lindo, ahora yo puedo ser la madre. No, tú no vas a poder nunca ser la madre, pero trata. Pues trató y se pegó el bebé. ¿Comió algo? No comió. No. Y dale, y tratar, está en video. Y tratando. Ay, pues mira, dale a la botella, olvídate. Pues claro, si tú no puedes dar nada, tú eres un hombre. Qué retardados están allá afuera. De verdad, deberíamos quedarnos nosotros aquí. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tema? Si tiene. Está clarito, ¿verdad? Ok, la próxima media hora solamente lo voy a dedicar a una historia hermosa que tiene mucho que ver con esto. Es una historia que yo he contado anteriormente, pero que a mí me llena de mucha satisfacción el poder hablar de esto, porque yo me siento identificado con esta historia. En el libro de Reyes, esta mañana compartí con los caballeros lo que representaba Naamán. Y aprendimos varias cosas, entre ellas aprendimos a discernir, de acuerdo a los profetas o al libro histórico de Reyes, a discernir Romanos capítulo 2. Yo no voy a hablar de eso, yo creo que no se grabó, pero en otra ocasión yo voy a grabar un estudio acerca de Romanos capítulo 2, porque en los últimos meses yo he estado estudiando con una profesora que se llama Laura Friedman, excelente doctora, historiadora, tiene un montón de premios de Oxford, de las universidades de aquí, es excelente. Ella habla acerca del nacimiento del cristianismo, cuándo comenzó el cristianismo. Y usted habla de mucha historia. Escriba este nombre, Laura Friedman, si quiere buscar sus libros o sus videos. Los videos son cortos, pero sus libros son muy extensos. Y es una mujer que es una catedrática. O sea, no estamos hablando de una profesora, es catedrática. Yo he estado aprendiendo con esta señora, muy respetada en todos los círculos religiosos, académicos y teológicos. Y en el judaísmo. Porque el judaísmo, ella da clases en la Universidad de Jerusalén para los judíos acerca del origen de la religión. So, allá la llaman también para eso, es excelente. He estado aprendiendo a discernir lo que es la religión del judaísmo y el cristianismo y lo que nosotros hoy en día nos consideramos las raíces hebreas y cómo fue esa convergencia desde el judaísmo, el paganismo, hasta lo que hoy en día se llama el cristianismo y lo que nosotros como raíces hebreas estamos rescatando. ¿Okay? Esta es como una misión que nosotros tenemos y le doy esta misión. Tenemos que rescatar nuestras raíces. ¿Okay? En el tiempo del judaísmo, en el tiempo del cristianismo, antes de que comenzara el cristianismo, el tiempo del primer siglo, los judíos compartían con los paganos y con los gentiles. Y este es el único hint que le voy a dar. No es lo mismo un pagano que un gentil. De acuerdo a la historia, un pagano es un idólatra que tiene otros dioses. Y eso es un pagano. Los paganos reconocen que Adonai es rey y que es Dios. Pero no lo reconocen como el supremo, sino como otro Dios. Porque un pagano cree en muchos dioses. Un gentil es un justo de las naciones. De acuerdo al judaísmo, un gentil es una persona que reconoce que Adonai es Dios. Solamente Jehová es Dios. Solamente Él, uno solo. Que no hay ningún otro Dios. Y que yo no soy judío y yo estoy agradecido de ese Dios, pero no soy judío. Eso es un gentil. Un pagano tiene otros dioses, pero reconoce a Jehová como un Dios adicional.
Entonces, la relación entre un pagano y un judío, y un gentil y un pagano, un gentil y un judío, un pagano y un judío es muy diferente. Los judíos tratan diferente a un pagano, como también tratan diferente a un gentil. ¿Por qué razón? Porque el gentil, aunque reconoce que existe Jehová, no le sirve, sino que se congracia con los judíos. ¿Y cómo se congracia con ellos? Les construye sinagogas, les da ofrendas y les ayuda a los judíos a seguir su religión. Pero ellos siguen en su paganismo. ¿Entendimos ahí? Un gentil no. Un gentil se arrepiente de su paganismo, deja a sus dioses y comparte con los judíos. Y los judíos le permiten compartir con ellos dentro de la religión. Puedes guardar Shabbat y puedes hacer las 7 leyes noaicas. Y él dice, tú, como tú no eres judío, puedes hacer las 7 leyes noaicas y estás bien. ¿Ok? Adonai no tiene nada que ver con eso. Adonai, nuestro Adonai, Isaías capítulo 58, claramente dice, si el gentil, ¿verdad? Si un hombre de las naciones no diga, Adonai me separará de su pueblo, sino que el gentil que abrace la Torah y que se deleite en los Shabbat, él y su hijo, y abrace los pactos, yo le daré un lugar en mi monte santo. Eso es muy diferente a lo que es el judaísmo. El judaísmo es otra cosa. El judaísmo te dice, tú eres gentil. Sí, bueno, mira, aquí tienes 7 leyes. Guarda eso. Y que Dios te agarre confesado. Literalmente. Ellos no. Ellos están obligados a guardar toda la ley, todos están obligados. Entonces, en el Talmud, a los rabinos no les gusta que los gentiles se conviertan. ¿Sabe por qué? Porque los gentiles no están obligados. Y ellos abrazan y se deleitan y dicen, pero si Adonai dijo que yo puedo participar de esto, y a ellos no les gusta, porque nosotros los superamos a ellos en amor, en amar al Eterno. No es que ellos no lo amen, pero nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo. ¿Ellos qué tienen que dejar? Si nacieron en esto, no tienen nada que dejar. Pero nosotros dejamos todo para seguir a Adonai. Entonces ellos se sienten como que, mira ahora aquí, mira, guardando Shabbat. Es más, una vez, yo se los he dicho a ustedes, una vez yo vi un rabino, se llama Natan Menasha, que dijo que si nosotros guardábamos Shabbat era pecado. Porque no estamos obligados. Pero si guardar el Shabbat para mí es un deleite, seguiré pecando. Que no es pecado, esa es una ilustración. Bueno, eso se lo digo con la intención de mostrarles lo siguiente. Naamán, ¿se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán era un sirio, capitán del ejército del rey de Siria. Y tenía ¿qué? Lepra. ¿Ya? Tenía Sará. Y entonces Naamán, estando enfermo, dice, yo tengo todo este éxito, pero mira, soy leproso. Le dice a su rey, mira, chico, tú no tienes una solución para esto, porque de verdad que estoy enfermo. Y el rey le dice, ¿no? Y la sierva, porque como en esos tiempos Siria andaba conquistando territorio, y conquistaron un territorio donde habían hebreos, y agarraron una sierva hebrea, ella fue y escuchó a Naamán, y le dijo a la esposa de Naamán, mira, en Israel hay un profeta, que si él va y le pide, el profeta lo sana. Y ella se lo dijo a Naamán. Y Naamán dice, pues, chévere. Y cuando va donde el rey le dice, mira, conseguí la solución. Que, bueno, en Israel hay un profeta. Pues no te preocupes, yo te doy una carta, como que vas en paz. Porque Israel está asustado. En Israel tienen miedo. Los sirios andan por ahí, rondando. Entonces le da una carta, él va, se fue donde el profeta, no, se va donde el rey. Y cuando llega donde el rey le dice que yo, ni que yo fuera Dios para sanarte, y rompe sus vestiduras. Tú lo que vienes a hacerme daño. Yo lo que tengo es un miedo de verte. Tú me vas a conquistar. El rey se asustó, por eso es que se rasga los vestidos. Se rasga pensando que ya perdió la batalla. Eliseo se entera de que el rey rasgó sus vestidos. Y entonces Eliseo dice, pero ¿qué le pasa al rey este, que acaso no es Dios en Israel? Dile a ese Naamán que venga para acá para que tú veas. Y a Naamán vino, ok, pues el rey está asustado, pero yo voy a tu casa. Cuando llega a la casa, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Y le dice, mira,
le manda a decir con su siervo. Su siervo se llamaba, no se olvide de este nombre, Gehazi. Su siervo se llamaba Gehazi. Eliseo le dice, ve Gehazi, dile a Naamán que se vaya al río, al Jordán, se sumerja 7 veces y que después saldrá sano. En el tiempo, los hititas, Siria es parte del norte de Israel. En ese tiempo, las religiones sumerias pensaban que la magia era la forma de controlar los dioses. Entonces, si yo tengo una enfermedad, yo considero que fue Dios el que me la puso. Eso es lo que ellos pensaban. Un Dios me puso esta enfermedad, que no está lejos de la verdad en caso de Sará. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, con la Parashá Metzorah, vamos a estudiar eso. ¿Fue Dios el que puso la enfermedad? ¿Es una enfermedad? Vamos a hablar de eso la semana que viene, pero ahora quiero mostrarles lo siguiente. En Sumeria, la gente piensa que si tú haces un truco de magia, tú tienes el control de los dioses. Y al tener control de los dioses, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces puedes dominar a la gente y la puedes manipular con el truco. Porque yo te hago un truco aquí así. Entonces, ¿qué es lo cuando usted ve un mago haciendo un truco? ¿Qué es lo primero que usted le pregunta? ¿Cómo lo hace? El mago no revela sus secretos. ¿Verdad que no? Porque yo tengo el control de los dioses y tú no. Así que sígueme. ¿Cómo que sígueme? Bueno, no ves lo que... Mira. ¿Cómo lo hiciste? Sígueme. Entonces la gente se impresionaba y pensaba que los sacerdotes y los que representaban a los dioses tenían el control de esos dioses por causa del truco de magia. Y por eso es que tú ves que cuando Moisés y Aarón se presentan delante del faraón, hacen un truco de magia. Convierte la serpiente. Pero claro, eso tiene otra simbología, ¿no? Yo les enseñé a ustedes que no era una serpiente, era cabeza de cocodrilo, cuerpo de tigre o de un animal gato y el trasero de un hipopótamo. Ese era el animal que era el que juzgaba, el que se comía el corazón de la gente que era pecadora. Él hace el truco, ok. Naamán está esperando que venga Eliseo con el control de los dioses y le haga así. ¿Y qué es lo que hace Naamán? Le dice, vete, báñate. Porque no es él el que tiene el poder. Es Adonai. Él pudo ir allá y decirle, agarrarle la chaqueta. ¿Cómo es que hacía aquel? ¿Ves que yo tengo el poder? ¿Entiendes? ¿Me estoy explicando bien? No, tú no tienes nada. Tú solamente eres un siervo, eres un instrumento. El poder viene de Adonai. Nada hubiera podido hacer Eliseo que Adonai no se lo permitiera. Eliseo, ¿qué va a hacer? ¿Me voy a llevar yo el honor? No, vete, báñate y dale gloria a Adonai. Naamán se molesta, pero al final los ayudantes de él le dicen, Señor, pero si el Señor te hubiera dicho que hicieras una gran cosa, no lo hubieras hecho con tal de ser sano. Bueno, pues está bien. ¿El milagro estuvo basado en la magia o en la obediencia? Una obediencia. La obediencia fue lo que trajo el milagro. Se ocurre el milagro. Cuando ocurre el milagro, sale limpio, él regresa y le trae una ofrenda y se lleva tierra de Israel para Siria. ¿Por qué se lleva tierra para Siria? Porque quiere levantar un altar para adorar ¿a quién? A Jehová. No va a adorar a otro Dios. Él es un pagano. Luego reconoce que Adonai es Elohim y abandona a sus dioses. Y dice, ahora yo sé que Adonai es Elohim. Entonces le dice manda a decir a Eliseo, por favor, que Jehová me perdone cuando yo tenga que inclinarme ante Rimón, ¿verdad? Porque él, siendo pagano, tenía que ir con su rey y el rey se inclinaba y él tenía que ayudar al rey a inclinarse y después levantarse con el rey delante de una imagen pagana, un dios pagano. Ustedes saben esa historia, ¿no? Entonces él le dice a Eliseo, por favor, yo voy a tener que hacer esto. Que Jehová, no dijo que me perdonen los dioses, ni le dijo, Eliseo, perdóname. Le dijo que Jehová me perdone cuando yo tenga que hacer este acto. Porque de ese momento él no va a adorar a ningún otro Adonai, a ningún otro Elohim. ¿Qué le respondió Eliseo?
¿Se acuerda que le respondió? Míralo aquí. Verso 19. Eliseo le dice, Shalom. Ve en Shalom. Esta mañana los hombres discutimos esto y fue algo emotivo porque nos abrió los ojos de saber y entender. Hermano, entienda, no todo el mundo llega a la misma vez. Estamos poco a poco saliendo del caos hacia el orden. A mí me tomó, yo no sé, 5 años en entender esto. Después 3 años más en criticar a las religiones de donde salí. Y después de esos 3 años, finalmente, perdóname, Padre. Tú me hablaste a mí a través del catolicismo, a través de las iglesias evangélicas. Fui ministro por 25 años. Y ahora que tengo el conocimiento, ¿voy a ir y aplastarlos a ellos? Voy a ir allá, como aprendí de Will, a ponerles el flashlight en los ojos. Tú estás mal, tienes que guardar el Shabbat. No, yo tengo que ser condescendiente. Y cada vez que una persona, usted le habla y la persona dice, wow, fíjate, tú tienes razón, pero yo no puedo, yo tengo que guardar el Shabbat. No puedo guardar el Shabbat, tengo que ir a trabajar. Usted no le diga, hijo del diablo, ¿ve? Tú verás que te va a caer la macacoa, te va a caer. No, usted dirá, ve en paz. Porque quien va a hacer el milagro no somos nosotros. Tengo que ser paciente porque ahí la gente va poco a poco. No sé si contigo fueron pacientes. ¿Alguien aquí fueron pacientes con usted? Ay, ¿verdad, Evelyn? Todavía falta. Nosotros no solamente queremos conocer a Adonai, queremos ser conocidos delante de Él. ¿Y sabe qué? No hay Shabbat, no hay comida limpia, no hay ritual. No hay oración que te haga ser conocido delante del Eterno si tú no eres compasivo con los que te rodean. Tú podrás hacer todos los sacrificios que quieras. Podrás levantar el templo y tener todo el sistema de ritualismo de pureza que tú puedas crear. Pero si tú no eres compasivo con los que no han llegado, no te vistas que no va. Ahora es que viene el problema. Tengo 5 minutos para el problema. Otro caos. ¿Está listo para el otro caos? Naamán llega con una ofrenda. Le dice, mira, aquí está. Toma. Gusta esta ofrenda. Vestido, plata, 6,000 ciclos de oro. 10 trajes. Imagínate cuánto vale un traje. Tú sabes. Toma. Para ti. Y Eliseo dice, no. No es tiempo de recibir ofrendas ahora. Llévate tu cosa. No necesito acá. Hay varias razones por las cuales él no recibe esa ofrenda. Sabe de dónde viene, ¿no? Viene de Siria. No es una ofrenda conquistada. No es un botín de guerra. Viene de una dedicación a unos dioses para traer a los pies de Eliseo. Y le dice, no quiero tocar, yo ni toco eso. Eso es anatema. Eso no es tiempo para recibir eso. Pero Gehazi, que es asalariado, dice, caramba, mi señor no cogió la ofrenda. Bien, ¿tuviste esos trajes? ¿Tuviste eso? ¿Sabes cómo se vería uno con ese traje entrando tú sabes, delante del rey? Caramba, no podemos perder esta oportunidad. Entonces sale Gehazi y dice, he aquí mi señor ha eximido a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que trajo. Vive Jehová. Mire, y todo lo hace con, ay Señor, gracias por esta bendición. Yo soy el que voy a coger la bendición ahora. Hasta se hizo religioso. ¿Sí? Ay, vive Jehová, que ciertamente correré tras él y algo me tiene que dar, por lo menos a mí. Y salió corriendo detrás de él. Y cuando llegó a Naamán, cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se baja del carro y le dice, muchacho, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Mira, estoy sano, no tengo nada. Todo está bien. O sea, Naamán estaba contento porque, qué bueno, te voy a felicitar. Mira, tengo mejores noticias para ti. No te preocupes, todo va a estar bien. No vas a tener que inclinar. Aquí tienes una palabra del Eterno. No vas a tener que inclinarte ante Rimón, sino que tu rey te va a dejar libre y podrás venir a Israel. Y será nada de eso. Yo hubiera esperado algo así, porque tengo que volver a mi trabajo. Pero no, aquel fue decir,
el Señor te sanó, sí. Bueno, la ofrendita, tú sabes. Sí, ¿cómo no? Claro, yo estoy agradecido. ¿Cómo no le voy a dar la ofrenda? Pues claro, mira, toma lo que tú quieras, ahí está. Sí. Bueno, un día el Señor me va a librar. Y esta ofrenda no es nada. Yo era leproso. Si pudiera darlo todo, lo daría. Yo estoy aquí haciéndome la película, ¿verdad? Entonces dice, y él respondió, sí, pero mi Señor envía a decir, mentiroso. He aquí que en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos un talento de plata. Y él insistió y ató en 2 bolsas 2 talentos y 2 vestidos, no 1, 2. Y los entregó a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Cuando llegaron a la colina, él los tomó de las manos y dijo, tranquilo, no tienen que llegar hasta casa. Yo de aquí yo sigo. ¿Saben para qué, verdad? Para que el profeta no lo vea. Entonces guarda las cosas así, ¿verdad? Se fueron, entonces entró y se puso delante de pie de su señor Eliseo. Y Eliseo lo mira así y le dice, ¿dónde tú estabas? Vaya afuera, ¿por qué? O sea, yo soy el profeta y tú estás tratando de engañarme a mí. ¿Tú crees que a mí Dios no me mostró dónde tú estabas? Es tiempo de nosotros estar recogiendo ofrendas o esas cosas. Ay, Padre. ¿No estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? Esta es la ocasión de aceptar dinero o de aceptar dinero, aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos, lo que sea. Por tanto, créeme, tú trataste de ocultarte de mis ojos y quizá nadie te vio. Y quizá nadie te... Mira, el Naamán se va para Siria. No tiene nada que ver con nosotros. Él no va a volver a la iglesia. ¿Tú te crees que Adonai no vio lo que tú estabas haciendo? Tú vas a tratar de ocultar. La semana que viene vamos a hablar de esto. Porque la lepra es una señal. Diga conmigo, una señal que Adonai pone dentro de ti. Porque lo que tú estás ocultando, que nadie sabe, Él lo va a traer a la luz. Como sea, pero lo va a traer a la luz. Tú no te puedes ocultar de Él. Entonces te sale la lepra y tú te tapas, te pones una camisa y nadie se da cuenta. Tú estás engañando a la gente. Puede ser. Pero cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes. Mira, ay, Padre Santo, qué maldición le ha caído a ese muchacho. ¿Qué es eso que estabas pensando tú? ¿Tú te crees que tus acciones son solo para ti? Ay, yo no le hago daño a nadie. No, tus hijos. Los hijos de tus hijos van a cargar con ese, eso se llama, en psicología, eso se llama arquetipo. Eso va a ser una marca en el DNA que tus hijos por alguna razón van a hacer cosas que, ¿por qué yo hago esto? El arquetipo está ahí, la marca está ahí. No es maldición generacional, por favor, entiendan una cosa. Cualquier persona puede negarse a hacer mal. No tiene, si tu papá o tus abuelos pecaron, hicieron todas estas cosas, ese arquetipo está en tu DNA, pero eso no tiene que manifestarse. Si tú entiendes y conoces la palabra del Eterno, tú puedes tomar acción. Y Adonai dijo, hasta 1000 generaciones yo voy a perdonar. Si en tu generación no pasa, y en la próxima no pasa, y en la próxima nadie se levanta, y más adelante siguen pasando los años, Adonai es paciente hasta 1000 generaciones. Uno de tu generación se va a levantar y dice, mis abuelos pecaron, hemos heredado mentira de nuestros padres, por favor perdóname, aquí dejamos esto. Yo me torno hacia ti, y se cortó la maldición. Mira lo que dice. ¿Cuál era el nombre del muchacho? Gehesi, ¿verdad? Que yo la macacoa. Gehesi salió blanco como un papel, blanco como la nieve. Hay varios eventos que ocurren
durante este periodo. Israel sigue en guerra. El profeta empieza a caminar, encuentra una mujer, ora por ella, la mujer tiene hijos, se le muere el hijo, él la revive el hijo nuevamente, todo el mundo se entera de lo que está pasando. De repente en el capítulo 9, 8, dice, Eliseo habló a aquella mujer a cuyo hijo había hecho revivir, diciéndole, levántate tú con toda tu familia y ve a residir donde puedas por Jehová, pues Jehová ha llamado al hambre y vendrá sobre esta tierra durante 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como le dijo el hombre de Elohim. Ella con su familia partió y se fue a residir en la tierra de los filisteos durante 7 años. Sucedió que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a clamar al rey por su casa y por su campo. ¿Cuál rey? Rey de Siria. Y el rey estaba hablando con ¿qué? ¿Con quién? ¿Puede pensarlo otra vez? ¿No era el que tenía lepra? ¿No fue el que estaba blanco como un papel? O sea, ese no había forma de curarlo de la lepra. De repente, está con el rey. ¿Cómo es que un leproso está con un rey? Y le está sirviendo. ¿No le parece a usted impresionante la misericordia de Adonai? Amén. Gehazi. Eliseo pasa por ahí, lo mira. Y Gehazi está con el rey. Los profetas tenían acceso a los reyes. No sé si usted sabía eso. No todo el mundo podía. Entonces el rey estaba hablando con Gehazi, el criado del hombre de... Y no estamos hablando de otro Gehazi, estamos hablando del mismo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que es el mismo? Porque él lo dice, el criado del hombre, él lo dice. Y le decía, cuéntame por favor todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuéntame el Gehazi, el leproso. Gehazi el leproso. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había hecho revivir a un muerto, he aquí la mujer cuyo hombre había hecho revivir vino para clamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Gehazi le dijo, oh mi señor, el rey, esta es la mujer y este es el hijo a quien Eliseo hizo revivir. Y el rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un funcionario diciendo, haz que le sean devueltas todas las cosas que eran suyas, y se le devolvió todo. Pero lo impresionante de la historia es que hablando de la lepra, la semana que viene lo vamos a ver otra vez, le voy a decir. La lepra es una señal. Es una forma de Adonai mostrarte que lo que tú estás ocultando, que nadie puede ver, yo lo voy a hacer mostrar. Pero no lo voy a hacer mostrar con el ánimo de humillarte. No te voy a humillar porque sí, para que la gente se burle de ti. ¿Tú sabes cómo Adonai humilla al que tiene lepra? Porque no se arrepiente. Porque no cambia. Y sigue con la misma machaca, el mismo mentira. Yo no hice nada, eso no es lepra. No, eso es mentira, el sacerdote se equivocó. Y Adonai dice, sí se equivocó, pues te crece la señal. 7 días más tarde, cuando van y te chequean, yo no he hecho nada, yo no sé por qué eso está así, yo no he hecho nada. De verdad. Ahora agarra una campanita y vete para allá afuera y rápate toda la cabeza, córtate todos los pelos del cuerpo y sal afuera y vas a gritarle a la gente, tú mismo vas a decir que eres inmundo. Esa era la orden. Entonces tú, ¿por qué yo voy a hacer eso? Bueno, porque te sigues empeñado en decir que no está, que todo está bien cuando no está bien. Entonces vas de mal en peor. Gehazi salió blanco con un papel. ¿Quién sabe qué él hizo con aquellas cosas? Nadie, no hay registro. ¿Quién sabe qué pasó después con su vida? Porque la maldición fue para ti para siempre, ¿verdad? Sin embargo, encontramos a Gehazi al lado del rey. Eso solamente me habla de la misericordia de Adonai. Porque inclusive está al lado de un rey pagano.
Pero no está ahí en el mismo paganismo del rey, sino que está hablando de las maravillas que Adonai está haciendo con Israel por medio de su profeta Eliseo. O sea que no estamos hablando, ahora eso me muestra que no estamos hablando de que aquel hombre en medio de su pecado y en medio de su maldad no se arrepintió, sino que no solamente se arrepintió, sino que se dedicó a decir, Adonai es tan bueno que yo tenía lepra. Y yo no podía pararme delante de nadie. La gente me rechazó, no me querían. Yo mentí, yo robé, yo engañé al profeta. Yo dije mal representé el nombre del Jehová y del profeta y recibí mi recompensa. Pero mi rey es tan bueno que me perdonó, me sanó, me restauró, me levantó y me puso al lado de ti, rey, para decirte, Jehová es misericordioso. Adonai es bueno. Eso es lo que se llama un verdadero retorno, una verdadera restauración. Una restauración, yo diría, una restauración completa. ¿Sus hijos cargarían con su mismo pecado? Es posible. Es responsabilidad de nosotros enseñar a nuestros hijos, mira, yo hice esto mal, yo no quiero que tú lo hagas. Recibí una maldición por haber hecho esto mal. Por favor, te voy a enseñar. Puede ser que sus hijos carguen con la maldición, como puede ser que sus hijos digan, mi papá mintió, pero yo no voy a mentir. Porque eso de tener lepra no es muy lindo que digamos. Yo mejor dejo eso así y veo a mi papá, mira cómo fue restaurado, mira dónde está parado, mira dónde está ahora, está hablándole a reyes, a príncipes, a princesas, le está diciendo a la gente que Jehová perdona, que Jehová cambia, que Adonai transforma y que levanta. Si hay alguien aquí que necesita saber eso, se lo voy a decir. Le está hablando un Gehazi. Yo era un Gehazi, parado al lado del rey, en una buena posición, al lado de un ministro. Todos los domingos yo le cantaba a 5,000 personas. Todos los domingos. Y me dio lepra. Me dio una lepra que se me fueron todos los amigos. Se fueron todos. Me divorcié, me fui. Se acabó todo. Tuve que irme yo a ver con el cuchillo en la boca, sobrevivir. Tenía 2 muchachos que alimentar. Allá atrás hay uno. Y un día el Padre me dio la dicha de casarme con aquella mujer. 5 años más tarde, no podíamos tener hijos. 5 años más tarde nos da un bebé, una niña, Bella Joy, que está tan hermosa, ¿verdad? Hoy se puso taquito. Ay, Dios mío, por favor. Menos mal que tengo a Milo ahí, el pastor alemán, ¿sabes? Si usted se cree, pues ahí está el pastor alemán. Y la escopeta con doble cañón. Y llevamos a la niña a la iglesia. Me acuerdo que estaba en la iglesia así, estaba Jacobo Ramos cantando. Y yo estaba así con la niña en los brazos. Y había un servicio bien lindo. Había una manifestación hermosa. ¿Sabes? Jacobo estaba cantando y empezó a ministrar. Y Jacobo va. Se fue a la fila donde yo estaba sentado. Y Adonai me mandó a decir así: yo te di a esta niña porque he vuelto a confiar en ti. Y yo confío en ti otra vez. Yo no lo creía. Pero mi corazón se llenó y yo escuché esta voz que dijo: la fama y el reconocimiento no es sinónimo de restauración. Es cuando se te da una responsabilidad. Cuando el Padre te pone una responsabilidad en tus manos, eso es sinónimo de restauración. Porque ¿por qué confiaría Adonai en mí si yo fallé la primera vez? Y es porque Él tenía un plan que no se podía detener, pero requería de que un hombre tuviera un verdadero arrepentimiento y tuviera la verdadera intención de servirle con todo su corazón. Y esa es mi intención, servir a Adonai con todo mi corazón. No estoy tratando de ser famoso ni de ser reconocido.
Estoy tratando de decir, Adonai Hu Elohim. ¿Tú quieres que Adonai te restaure? Toma las cosas en serio. Y vas a estar parado al lado de reyes. Te va a colocar en posiciones importantes porque vas a responder de la manera correcta. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias a los que están por Teshuva, que el Eterno les bendiga. Aquí vamos a terminar orando. Sé que el Eterno les bendiga, les guarde. Si quieren continuar con el mensaje, los que están en Teshuva pueden ir a YouTube, buscar a Israel Yará y pueden continuar para que oren con nosotros. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Le voy a invitar a los cantantes que suban, por favor. Mi. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. No, Adonai, Adonai. Adonai. Padre Santo, cuánto necesitamos de tu misericordia, de tu amor y de tu bondad. Cuánto necesitamos de tu mano y tu báculo de justicia extendido sobre nosotros. No para que nos juzgues según nuestra maldad, sino que nos juzgues conforme a tu misericordia. Oh Adonai, Adonai, este día, comienzo del año, comienzo del ciclo de tus fiestas, de tus citas divinas, Padre. Primeramente queremos arrepentirnos delante de ti. Perdónanos, Padre, porque hemos tomado ventaja de tu gente, de tus líderes. Hemos tomado ventaja de aquellos que llegan con hambre y sed, pero nosotros no hemos sabido manejarlo porque hemos querido hemos querido sacar provecho. Pero Adonai, por favor, te pedimos perdón, Padre. Primeramente te pedimos perdón. Te reconocemos como nuestro Salvador, perdonador. Te reconocemos como misericordioso, bondadoso. Adonai, Adonai. Y te adoramos con todo nuestro corazón. Por favor, perdona nuestras iniquidades y nuestras faltas en este cierre de Shabbat, terminando el Shabbat, Padre. Por favor, Padre, tú tuviste misericordia de un pagano, Naamán. Tuviste misericordia de ese hombre que reconoció que en la obediencia había restauración y sanidad. Y ese hombre reconoció tu grandeza y tu unicidad, lo único que eres. El único Adonai. Y ese hombre, Padre Santo, y aún tomó tierra de Israel para levantar un altar para ti, Señor, donde quiera que él fuera. Tuviste misericordia de un pagano, Padre. Tuviste misericordia de Gehazi, un hijo de Israel, que conociendo la verdad, conociendo lo celoso que eres, conociendo que eres un Elohim recto, aún así falló, pecó y abandonó los principios de la Torá. Y sin embargo, Padre, aún después de una consecuencia la cual nosotros no sabemos cuánto tuvo que pagar, aún así le restauraste y le levantaste, Padre. Padre, ¿cómo es posible, Señor, que nosotros hayamos tenido el privilegio de reconocerte y de tú habernos reconocido y permitirnos escuchar y conocer tu Torá, y hoy poder venir delante de ti
restaurados y levantados. Padre, yo te pido, mi Rey, que a cada uno de mis hermanos que están aquí, los que se han congregado y los que nos están viendo a través de las cámaras, Padre, que tú extiendas tu misericordia sobre nosotros. Por favor, que podamos ser confiados, Padre, con la responsabilidad de llevar tu palabra y de hablarle a reyes y hablarle a gente que necesita conocer y escuchar que tú eres un Adonai que hace milagros y prodigios, señales, justo, poderoso. Adonai, Adonai, Adonai. Por favor, Adonai. En medio de nosotros hay hombres, mujeres que necesitan encontrar ese llamado que tú estás levantando para un pueblo, Señor. Esa responsabilidad, Padre, que tú estás poniendo sobre aquellos que nos hemos tornado hacia ti. Aquí hay personas, Padre, que tú estás llamando, Padre, para que tomen y pongan sus manos sobre el arado sin mirar hacia atrás. Y representar tu nombre donde quiera que vamos, Padre. Mientras yo oro y mientras elevamos hacia ti nuestro incienso a través de la música y nuestras voces, Padre, trae convicción a cada uno de nosotros. Trae convicción a sus corazones. Trae, Señor, genuino arrepentimiento, Padre. Que sepa que no todo se perdió y que no ha quedado atrás la vida que tú nos llamaste a vivir, sino que tú eres un Elohim suficientemente perdonador y misericordioso para levantar aquello que nosotros un día teníamos y pensamos que lo habíamos perdido para siempre. Pero hoy, Padre, estás restaurando y estás levantando y estás haciendo el llamado a sus corazones para que en fortaleza, en amor, se levanten, Padre. Se levanten hombres, mujeres y retomen el llamado, retomen la responsabilidad, vuelvan a poner las manos sobre el arado y continuar, porque tú eres un Adonai perdonador. Por favor, mi Rey, por favor, mi Rey, trae convicción, Padre, trae restauración, mi Rey. Restaura la familia, restaura a los hombres, las mujeres, que sean mujeres y hombres enteros, las mujeres con sus responsabilidades, los hombres con su trabajo en sus manos. Adonai, por favor, levántalos, perdónalos, que ellos entiendan que tú los has perdonado, Padre. Oh, sí, mi Rey, Adonai, Adonai, te adoramos, Adonai, 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 te adoramos, Adonai. Shaddai, your Elohim, there is no other God. Adonai.
your hands. El Shaddai, Elohim. There is no other God like you. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. We worship you. Sí, Señor. Adonai. Adonai. Misericordioso. We worship you, we worship you, Yes, Lord. Yes, Lord. You are God all by yourself. What you say, yes, we will do. Yes, do. we will do. There is no No other other God like you. Adonai. You are God. You are God all by yourself. What you say, yes, we will do. Yes, we will do. There is no other God Like you. Adonai. Oh, Adonai. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. We honor you. we worship you, Yes, yes. Adonai, Adonai. Adonai. we worship you, Yes. Yes. Adonai, Adonai, we worship you, Adonai. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Solo tú eres Adonai, solo tú eres real, solo tú perdonas, solo tú eres misericordioso. Eres tú quien restaura nuestra vida. Eres tú quien nos ama. Eres tú quien nos ha levantado del polvo. Eres tú quien nos ha rescatado de las cenizas. Eres tú, Adonai, solo tú, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros nos acercamos a ti, Adonai, con amor y con reverencia, a reconocerte como nuestro único Elohim. Sabemos que no hay otro Elohim, solo tú, Adonai. Oh, Adonai, por favor, escucha la oración, el clamor de este pueblo. Escucha nuestra oración, Padre. Perdónanos, restáuranos, límpianos, levántanos, capacítanos, Padre. Enséñanos la verdad. Enséñanos cómo vivía Yeshua. Enséñanos, Señor, a nosotros perdonar a otros. Enséñanos a tomar la responsabilidad que nos corresponde, Padre, y hacerlo con eficacia, hacerlo bien, mi Rey, por favor. Padre, que no todo sea por planes y propósitos, sino que seamos guiados por tu Espíritu de verdad, Padre. Que tu Espíritu, Señor, nos fortalezca, nos ilumine el camino, que tu Torah se abra delante de nosotros y que tu Espíritu nos guíe, Padre Santo, para conocerte y entenderte. Que no perdamos la perspectiva, que no perdamos la mirada, sino que siempre veamos que tú eres el verdadero Adonai, consolador, restaurador, perdonador, misericordioso. Tú eres quien nos protege. Tú respondes el clamor de todo aquel que clama a ti. Padre, tú eres nuestro Adón. Tú eres nuestro Señor. Fuera de ti no hay ninguno, Padre, por favor. Escucha nuestra oración. Hoy nos arrepentimos y nos acercamos a ti, Padre. Llénanos, fortalécenos con tu Espíritu, Padre. Fortalece este pueblo con tu Espíritu, mi Rey. Por favor, Adonai, Adonai, Adonai. Oh, Adonai. Oh, mi Rey. Te adoramos,
te adoramos. Padre, oro por aquellas mujeres. Oro por aquellas mujeres que tienen hijos, Padre, los cuales aún no han llegado al camino, que oran y claman y que sus lágrimas se derraman por sus hijos, Padre. Oro, mi Rey, para que sus oraciones que están puestas delante de ti, Padre Santo, sean abiertas como un cofre especial, Padre, como un regalo especial, Señor, y que tú puedas mirar y tener compasión, Señor, por sus oraciones, por sus lágrimas, Padre, por su clamor por sus hijos, Adonai. Nosotros criamos hijos para que no se perdieran. Nosotros levantamos a nuestros hijos en el temor tuyo, Padre, pero crecieron y se fueron. Hoy no están cerca de nosotros. Padre, por favor, ten compasión de sus hijos. Ten compasión de mis hijos. Ten compasión de mi hija en Puerto Rico, Padre. Mi Rey, yo te pido que envíes ángeles, mensajeros del norte, del sur, que se acerquen y que le toquen la puerta, que le llamen la atención. Padre, escucha mi clamor por mis hijos, Padre. Yo no crié hijos para que se alejaran de ti. Yo no levanté mis hijos para perderlos, Padre. Por favor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de los que estamos criando hoy en día, Padre. Que nuestros hijos no se pierdan, que nuestros hijos no sean engañados por el mundo, no sean engañados por las avaricias, no sean engañados por las mentiras de aquellos que vienen en contra de nuestros hijos, Padre. Mi Rey, capacítanos para guiarlos, para enseñarlos, y que nuestras palabras no caigan al vacío, sino que nuestros hijos se levanten, aleluya, levantando tu nombre en alto, con temor y reverencia delante de ti, mi Rey. Que no se nos pierda ni uno, que no se nos pierda, ni uno se pierda, Padre. Por favor, ten misericordia de nosotros y guarda a nuestros hijos, Padre, te pedimos. Guárdalos, guárdalos, guarda a mis hijos, guarda a mis nietas. Tú enséñame a guiarlos por tu camino. Enséñame a guiarnos en tus sendas, que no se pierda ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Adonai, oh Señor. Vivimos para ti, Padre. Nosotros vivimos para ti, Adonai. Ten compasión de nosotros, Padre. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, Padre. Aleluya. Haya shalom, Padre. Haya shalom, Padre. Gracias, Adonai, gracias, Adonai. Oh, gracias, Adonai. Gracias. Gracias. Haya shalom, haya shalom, 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 shalom. Oh, levante su manita y dele gracias al Eterno, dele gracias, gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor, a ti es que te necesitamos. A ti nos acercamos, Padre. Ahora comienza este ciclo de las fiestas, Padre. Mi Rey, que estemos a tiempo en el día correcto, Padre. Nosotros haremos lo posible por estar allí cuando tú nos cites, Padre. Habla a nuestro corazón y guíanos, Padre. Necesitamos de tu guía. Necesitamos de tu luz, Padre. Oramos a ti en los méritos, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén y amén.
Aleluya, aleluya. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na na na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Nanay, na 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 nay, na. Gracias, mi amor. Na 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 nay, na. Nay, na 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 nay, na. Na na nay, na 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 na. Nay, na 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 nay, na. Nay, na 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 nay, na. Nay, na 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 nay, na. Na na nay, na 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 na. Nay, na 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 nay, na. Nay, na 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 nay, na. Na na nay, na 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 na. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es el Eterno. Ay, Padre Santo. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nay, na 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 na. Na na nay, na 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 na. Nanay, na 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 na. Nay, na 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 na. Tenemos que orar por muchas personas que se están uniendo a nosotros en otros países. En Venezuela hay un muchacho, se llama Roy Rodríguez, y tiene una pasión y un deseo y un anhelo de verdad de conocer y servir. Y yo le voy a pedir que usted por favor ore por él. Él dentro de su situación, tratando de sobrevivir en medio de un lugar, los que son de Venezuela saben lo que es el 23 de enero, pues él vive por esa área y se comunica con nosotros, se comunica conmigo toda la semana, está estudiando con nosotros, está pegado a la reunión de caballeros, está haciendo todo lo posible por aprender lo que tiene que hacer. Y ya esta semana me llamó y me dijo, tengo muchas personas, familias que se quieren unir conmigo, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Me dice. Porque tú eres mi pastor y yo quiero hacer lo que tú me digas, yo quiero hacer. Y ahora ya ha estudiado el fundamento, lo ha estudiado 2 veces. Y ahora empezó a imprimir las clases y va a empezar a levantar un grupo para estudiar el fundamento. Necesita oración, créame. Viviendo el 23 de enero, en este tiempo, necesita oración. También tenemos a otro de Bucaramanga. Bucaramanga es la punta de abajo de Colombia, llegando a Ecuador, cerca de Cúcuta y Venezuela.
Ahí está él y también tiene un grupo de personas, están estudiando, se están preparando. Hoy me dijo Roy, ayer me estaba hablando, no, perdón, hoy me estaba preguntando sobre la Pascua. Él quería celebrar la Pascua, no sabe cómo hacerlo, ¿qué hago? Y si yo no puedo, ¿cómo puedo hacer? Y yo le expliqué y me dijo, ya voy a buscar un doctor, yo voy a hacer eso porque yo quiero celebrar la Pascua, yo quiero... Y Miguel Peláez se llama con su familia, cada vez que se conecta, sus hijos salen corriendo, ¡hola, pastor! Sebastián y Santiago. Y es verdad que lo que está pasando en Argentina, que le hemos dado tantas noticias y sigue creciendo. Yo recibí un mensaje hoy a mi celular. Soy de Mendoza y tenemos unas cuantas gentes aquí, queremos saber cómo hacemos. El Padre está haciendo algo, cosas lindas en todas partes. Necesitamos cada vez a orar y representar bien, ¿ok? Pórtese bien, por favor. Nanay, na 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 na, nanay, na 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 na, nanay, na 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 na, na 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 na. He aquí, Jehová es mi Salvador. Voy a confiar en Jehová y no temeré, porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación. Sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación. La salvación es de Yahweh, su bendición repose sobre su pueblo, Selah. Bendito sea Yahweh, bendito sea su reino por siempre jamás. El soberano del universo está con nosotros, el Elohim de Jacob nos protege, Selah. Bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás. Los judíos tuvieron luz, la felicidad, la alegría y el honor. Nosotros, casa de Israel Yará, con todos sus visitantes, los que nos ven a la distancia, podemos tener la luz, la felicidad, la alegría y el honor. Amén. Nanay, na 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 na, nanay, na 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 na. Nanay, na 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 na, na 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 na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem miharetz hamotzi lechem Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, el dador del pan de la tierra, con lo que nos sustentas. Hoy tomamos este pan en conmemoración de lo que tú hiciste a través de Yeshua, nuestro Mesías, al hacernos entrar en este convenio y darnos las provisiones, Padre, que vienen de ti, de tu mano. Si hay alguno que de nosotros esté en necesidad, Padre, que en el momento que hagamos memorial por este pacto, tú puedas hacer la provisión para que nada le falte a ninguno y todos tengamos lo suficiente. Hoy, Padre, como familia, nos regocijamos recordando este pacto y agradecidos, Señor, de que eres tú nuestra provisión. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Nanay, na 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 na, nanay, na 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 na, nanay, na 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 na, nanay, na na na. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Borei brit hagafen, borei brit hagafen. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo,
creador del fruto de la vid, con lo que alegramos nuestros corazones, el aceite que hace brillar nuestro rostro. Hoy tomamos este jugo de uvas, Padre, delante de ti, y recordamos que Yeshua dio su vida por nosotros y hacemos memorial de lo que Él hizo, Padre, para darnos acceso a este pacto, Padre. Hoy anunciamos que Yeshua dio su vida y el tercer día Jehová lo resucitó para abrir la puerta y para que todos podamos retornar hacia Él, retornar hacia este pacto. Hoy la puerta se ha abierto para ti. Vuelve a casa. Bendito eres tú, Adonai, que nos permitiste volver a casa y que has abierto la puerta, Padre. Ahora te pedimos que pronto envíes a Yeshua para que reine en medio de nosotros y que tu justicia sea la justicia de las naciones. Padre, que pronto nos podamos regresar a la tierra y sentarnos a la mesa con nuestro Mesías, levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas. Gracias, Adonai, por darnos este privilegio. Bendito eres tú, Adonai, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Lejaim. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Nanai, na 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 na. Na 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 na. Bueno, busque a su esposa y a sus hijos, llámelo, tráigalo por la oreja. A esos hijos que son más retantes, ¿verdad? ¿Dónde está Benjamín? Ahí viene mi hijo Benjamín. Eso. Ay, nos vamos a despedir del Shabbat. Pero volvemos a lo normal, a nuestra vida, sin dejar de estar elevados delante del Eterno. Acuérdese que el Eterno va donde quiera que usted vaya, pero no se manifiesta en todas partes. Se manifiesta donde su nombre es invocado, y su nombre es invocado sobre usted. Donde usted vaya, su nombre es invocado, Él se manifiesta. Lleve su nombre con honor. Amén. ¿Ya estamos todos? ¿Dónde está Matías? Haciendo sonido, ¿verdad? Míralo, ahí está, eso. Muy bien. Vente, hijo mío. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, a Israel de los otros pueblos, al séptimo día del resto de los días de trabajo. Bendito eres tú, Jehová, quien nos separa de lo santo de lo profano y que a nosotros nos ha separado de nuestros países, nuestras ciudades, pueblos, aún hasta de nuestra familia. Nos has abierto los ojos y nos has hecho entender y comprender tu Torah divina, Padre. Mi Rey, mi Señor, hoy, Padre Santo, estamos agradecidos que hemos disfrutado de un hermoso Shabbat. Desde ayer, en las oraciones, los cánticos, la cena, el compartir de tu Torah, Padre. Hoy, mientras estudiamos y nos separamos para ti, mientras cantamos y oramos, y Señor, nos hablas por medio de tu Espíritu. Padre, que así como nuestras almas han estado elevadas durante todo este día, se mantengan elevadas durante la semana. Que así, Padre Santo, como hemos disfrutado de tu presencia, carguemos esa presencia donde quiera que vayamos, Padre. Que no falte que tú estés allí y que aprendamos, Padre, a ser paciente con aquellos que están aprendiendo y que no han llegado todavía. Y que así como un día estuvimos nosotros, sepamos que ellos probablemente y más seguro, si nosotros damos buen testimonio, llegarán a elevarse también delante de ti, Padre. Ayúdanos a tener eso en mente para no desparramar, sino recoger, como decía Yeshua, Padre. Bendito Adonai, te damos gracias, mi Rey. Llevaré a
Adonai veish merega Yair Adonai panav elecha bihunega Is Adonai panav elecha ve'asem lecha lecha Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia nosotros y hallemos gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia y nos otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, pueblo. Yod Hei Vav Hei. Salgamos de este lugar y carguemos ese honor de representar su nombre dignamente donde quiera que vayamos. Los envío con la paz que produce servir a nuestro Elohim por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, Shavua Tov, Shana Tov, buena semana, buen año próspero, que tengamos buenas cosechas. Nos estamos viendo en la semana, que el Eterno les bendiga, les guarde. Amén. Gracias por estar con nosotros.